Muy buenas tardes a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ocupa muchísimo material en YouTube, muchísimo material que muchos de nosotros hemos consumido en nuestra juventud o infancias, en mi caso, en The History Channel, pero que muchas veces tiene abordajes que a uno le son un poquito ruidosos, aunque sea un poquito. Así que hoy vamos a hablar de Adolfo Hitler. Eh, y como habrán notado, ya al pronunciar este nombre, al pensar en esta palabra, vienen toda una serie de imágenes un poquito lúgubres a nuestras mentes. Y es muy posible que este video vaya a ser desmonetizado por eso. Así que lo que les voy a pedir encarecidamente a aquellos que ya conocen este espacio o a los que lo están conociendo es que, dado que uno intenta vivir de esto, tengan en consideración que este tipo de videos y este tipo de material solo se puede realizar con el apoyo de ustedes, porque si dependemos de la posibilidad de que sea monetizado o no, estamos un poquito al horno. Así que si les gusta que trabajemos con profundidad diversas problemáticas, que tengamos abordajes serios y análisis profundos, aunque esas temáticas sean complejas y poco monetizables porque nos refieren a ideologías extremas y contenidos fuertes, no olviden que pueden aportar a este canal haciéndose miembros del mismo a partir también de los links de suscripciones que van a encontrar en la descripción de este video y también en el primer comentario destacado. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Y ahí tenemos un problema técnico, tal vez. ¿O no? Ahí está. Perfecto. Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. En esta foto, colorizada obviamente, podemos encontrar a Adolfo Hitler, líder del Tercer Reich, máximo líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y posiblemente una de las figuras que merezca más biografías en la historia de la humanidad, junto a Napoleón Bonaparte, Jesús de Nazaret y tal vez Julio César. Como tal, la figura de Adolfo Hitler es una figura extremadamente controversial, tan controversial que la propia aparición del símbolo de la esvástica puede suponer que este video sea desmonetizado y que no podamos vivir de ello, y incluso que sea cancelado, que sea eliminado de cualquier proyección pública o censurado. De hecho, podríamos decir que incluso dentro de la patria no natal de Adolfo Hitler, ya referiremos a eso, el propio símbolo de la esvástica está prohibido, no puede reproducirse. Como tal, este veterano de la Primera Guerra Mundial, y si queremos uno de los productos del hombre nuevo forjado en la solidaridad de las trincheras, se caracterizará por iniciar un proyecto político radical que sacudirá no solo a Alemania, sino al mundo. Kershaw plantea que el extremismo del partido nazi, ¿no? Del Partido Nacional Socialista Alemán, es tal que lleva al mundo a la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad y forja el modelo extremo del genocidio. Muchas veces tendemos a pensar en los genocidios, en la categoría de genocidio, a partir del Holocausto. Pero lo cierto es que el Holocausto como tal es la forma más extrema de genocidio que ha conocido el ser humano. Así que entender cómo llega al poder un régimen de estas características y una figura como Hitler nos va a requerir una explicación que dé cuenta tanto de los procesos coyunturales y contingentes que le permitieron a Hitler acceder al poder, como las causas profundas y el proceso por el cual fue posible que una ideología extrema, antisemita, nacionalista, supremacista, anticomunista y totalitaria se apodere del país más importante de la Europa continental, en el centro de los nudos políticos y económicos del subcontinente europeo, y arrastre al mundo a la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Explicar esto requiere que nos detengamos mucho en cómo se forjó el nazismo. Y dado que el proyecto de este año es llegar a la Segunda Guerra Mundial y analizar todas estas problemáticas, de lo que se trata, ¿no? A partir de esta serie de videos que estamos viendo, a partir de la saga, a partir de la obra de Ian Kershaw, Descenso a los Infiernos, es justamente avanzar en eso, avanzar en esa dirección y poder explicar la Segunda Guerra Mundial. Así que el día de hoy, para acercarnos aún más a nuestro objetivo final, vamos a hablar
del ascenso de Hitler. Cuando pensamos en la figura de Hitler, cuando pensamos en la historiografía o incluso en el sentido de la historia pública, ¿no? Las narrativas históricas que son consumidas por el público general a la hora de construir un sentido sobre estos fenómenos históricos, muchas de las explicaciones acerca de Hitler, muchas de las explicaciones sobre el surgimiento de la Alemania nazi o sobre el propio nazismo, hacen un excesivo hincapié en elementos que son personales. La idea es presentar a Hitler como una persona singular, incluso en este discurso facilista se lo piensa como un psicópata, como alguien con algún síndrome que lo hacía excesivamente megalómano, o que tratan de encontrar en su infancia los orígenes del Holocausto. Desde el punto de vista y desde la posición teórica de este espacio, la mayor parte de esas explicaciones son falaces, absurdas y fetichistas. No podemos explicar el Holocausto, no podemos explicar la Segunda Guerra Mundial, no podemos explicar el nazismo por los rasgos personales de una persona, como si en su propia psiquis estuviera el surgimiento de un movimiento totalitario. Ahora, sí es cierto que la persona es importante, que Hitler es una figura con una personalidad y una ideología tan sólida, doctrinaria, ¿no? Y con tal compromiso ideológico que va a ser capaz de impulsar una guerra que se convierta en la más sangrienta de la humanidad y lleve adelante el modelo extremo del genocidio. Eso es cierto. Pero explicar a Hitler y al nazismo únicamente por estos elementos fetichizados de su personalidad y por los elementos, por ejemplo, más, si queremos, ¿no? Oscurantistas del nazismo, aquellos que planteaban, ¿no?, la creencia en alguna forma de paganismo nórdico, y si nos adentramos en toda esta subcapa del nazismo, nos perdemos muchas veces el cuadro general. ¿Cuál es el clima de época? ¿Cuál es el proceso que lleva a la emergencia de Hitler? ¿Cuál es el proceso que lleva a la emergencia del nazismo? Lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es, dado que uno dirá, bueno, hay montones de videos sobre Hitler, hay montones de documentales sobre Hitler, hay muchísimo material, tratar de salir a algunos lugares comunes, ¿no? Esos lugares comunes en los que nos centramos en la personalidad de una figura extrema y tratamos de explicar todo un proceso que abarcó a decenas de millones de alemanes y consiguientemente al mundo entero en una guerra sangrienta a partir de la psiquis de una persona. De lo que se va a tratar este video es más bien de entender cuáles son las fuerzas que operaron para facilitar el acceso de Hitler al poder y de qué se componía el conjunto de los hombres que lo acompañaron. Cómo fue posible que en una coyuntura extraordinaria, que es la que sigue a la Primera Guerra Mundial, en el país que fue derrotado y al que se le achacó la responsabilidad sobre el conflicto, se forjara la mentalidad genocida del nazismo, y cómo ese movimiento extremista pudo acceder al poder por las deficiencias de la República de Weimar, pero también por las supervivencias de la mentalidad aristocrática, elitista del viejo militarismo prusiano. Porque Hitler no va a simplemente tomar el poder por la voluntad popular y ya, o por la violencia, sino que también va a ser invitado a gobernar por la élite política alemana. Para poder entender eso, tenemos que buscar profundamente en los orígenes históricos de Adolfo Hitler, pero también en el desarrollo histórico de Alemania que le permitió convertirse en el Führer. Pero bueno, podemos partir desde el principio. Adolfo Hitler nace el 20 de abril de 1889 y no nace en Alemania. Hitler nace en el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro era un imperio multinacional, multiétnico, pero que tenía una importante población germanoparlante. De hecho, uno de los grandes debates al finalizar la Primera Guerra Mundial es el debate en torno al pangermanismo y la posibilidad de unificar tanto a lo que era la República de Weimar como al naciente Estado austríaco. Hitler nace como hijo del matrimonio entre un oficial de aduanas alemán, por entonces, del Imperio Austríaco. Por entonces tenemos que pensar en esto como pensamos en las policías y las patrullas de caminos,
que tenían rangos militarizados y oficiales, que era el señor Alois Hitler y su esposa Clara Polz. Como tal, el joven Hitler se cría en ese imperio austrohúngaro, un imperio que tenía la particularidad de ser una suerte de gran cascarón atrasado producto de otra época, todavía gobernado por la dinastía Habsburgo. Un imperio que como tal tiene la particularidad de nunca haber logrado integrar a todo ese conjunto de pueblos en su diversidad que lo abarcaban. De hecho, ese imperio austrohúngaro como tal, y en sus propios conflictos, va a dar la pauta del inicio de la Primera Guerra Mundial. Lo que es el atentado de miembros de la Mano Negra sobre el archiduque Francisco Fernando es también un producto de la propia desigualdad étnica nacional, de la descomposición de ese espacio de los Balcanes. En el Imperio Austrohúngaro teníamos a montones de pueblos diversos. No podemos detectar en qué momento Hitler desarrolla ese rechazo hacia ese conjunto de pueblos, pero lo cierto es que en un contexto en el cual la idea del Estado nacional y el nacionalismo étnico estaban en ascenso en el siglo XIX, una conformación plurinacional, una composición diversa dentro de un propio Estado, podía resultar muy problemática. Lo que siempre se menciona, el joven Hitler era un artista frustrado. Como tal, fue rechazado por la Escuela de Arte de Viena y se dedicó durante años a pintar cuadros que copiaba de estampillas o distintas obras y venderlos en la calle. Una particularidad que algunos señalan, y no está de más quizás mencionar, aunque no me interesa detenerme en los elementos psicológicos de Hitler, es que Hitler pintaba paisajes, pero no pintaba personas. Tiene muy poca presencia el ser humano en las estampas, en los paisajes de postales que el propio Hitler pintaba. Esta foto es apócrifa, lo hemos mencionado ya en el video de la Primera Guerra Mundial, pero es muy representativa de una realidad histórica. En este caso, esta foto, que si bien fue reproducida hasta el hartazgo, no es real por varios motivos. Uno de ellos es que Hitler todavía no utilizaba el bigote del mostacho corto que nosotros conocemos. Es una representación del entusiasmo que generaba en toda una generación de jóvenes el estallido de la guerra. En esta foto que se ha reproducido hasta el hartazgo, un joven Hitler ve entusiasmado el anuncio del inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahora, para muchos, el estallido de la Gran Guerra estaba marcado por ser el inicio de una época de aventura. Generaciones que habían sido forjadas por el discurso del Estado Nacional, por el nacionalismo, incluso por el supremacismo, que no habían visto grandes conflictos armados en sus países durante décadas, creyeron que, por ejemplo, a partir de este periodo, podíamos iniciar una nueva era de aventura, una nueva era de conquista, de entregar la vida por la patria. En ese sentido, cuando pensamos en el estallido de la Primera Guerra Mundial, hubo toda una generación que vio acá su posibilidad de ganarse el nombre y su lugar en la historia. Para muchos jóvenes esto sería una gran aventura. O al menos eso era lo que parecía en el discurso, en la narrativa. De hecho, muchos creían que iban a morir en el campo del honor. Así, un joven, Adolfo Hitler, se enlista para combatir en la Primera Guerra Mundial. Pero no lucha por el Imperio Austrohúngaro. Él se enlista en el ejército alemán, a pesar de ser austríaco. Como tal, se ve obligado a falsear algunos documentos y esto le permite enlistarse en el ejército de un Estado-nación consolidado, de un Estado que defiende una identidad propia y no en el ejército plurinacional, multicultural del Imperio Austrohúngaro, al que rechazaba profundamente por su diversidad étnica y por su impureza. Un joven Hitler, al momento del inicio de la guerra, decía, con respecto a la brutalidad que esperaría en los campos de batalla, que los sacrificios en el frente valdrán la pena si con ello se logra una patria más pura y libre de extranjeros. Hitler va a ser uno de los millones de soldados alemanes que son movilizados al frente y forjan una nueva mentalidad. La brutalidad de las trincheras, de la nueva guerra industrial total, ¿no?, en la que se busca la destrucción impersonal del enemigo, forja una nueva solidaridad, una nueva mentalidad, mucho más acostumbrada a la matanza.
Entre las batallas en las que participa Hitler está la batalla del Somme. La batalla del Somme fue para muchos la batalla más sangrienta y destructiva de la Primera Guerra Mundial, y el primer día de la batalla del Somme es por sí mismo el día más sangriento de la historia militar británica. En esa batalla Hitler pudo ver los horrores de la guerra. Cientos de miles de hombres siendo mutilados, sus cuerpos destrozados y entregando la vida en el campo del honor por la patria. El ejército alemán, durante la Primera Guerra Mundial, fue una máquina bélica imparable, el ejército más poderoso de Europa continental. Ya lo era antes de la guerra, pero acá tuvo ocasión de demostrarlo. Y luchó en dos frentes. Luchó, por un lado, en el frente occidental, contra el Reino Unido, Francia, bueno, en su momento también Bélgica, y en el frente oriental contra el Imperio ruso. Hitler, en ese contexto, cambia su bigote. Si ustedes vieron la primera foto del joven Hitler, habrán notado que tenía un mostacho más largo. Una de las teorías es que se lo recortó durante el conflicto para que encastrara con la máscara de gas, pero no todos se cortaban el bigote de esa manera. Ahora, lo cierto es que el ejército alemán en 1918, después de la ofensiva de primavera, va a colapsar muy a pesar de las decisiones del mando alemán. El Kaiser, Guillermo, estaba dispuesto a llevar la guerra hasta las últimas consecuencias. También lo estaban sus dos principales comandantes en su momento, que son justamente Hindenburg y Ludendorff. Ahora, una particularidad de la Primera Guerra Mundial, en el caso del rol del ejército alemán, es que nunca se combatió en territorio alemán propiamente el conflicto. Se mantuvo la ofensiva tanto en el frente oriental, donde se avanzó sobre un imperio ruso en descomposición a partir de la Primera Guerra Mundial, y en el oeste, donde se combatía a la altura de Flandes y de Francia. Pero lo cierto es que para 1918 el frente estaba colapsando. Alemania había distraído sus fuerzas del frente oriental a partir de la firma del Tratado de Brest-Litovsk con el naciente régimen bolchevique. Y con el fracaso de la última ofensiva de primavera, rápidamente las fuerzas alemanas fueron replegadas casi hasta la frontera de Alemania. En ese contexto, en el cual se sabía que la guerra no podía continuarse y que Alemania estaba condenada a la derrota, a pesar de que durante años se le había transmitido a la población civil que estaban ganando, Hindenburg y Ludendorff dejan en el naciente gobierno democrático que va a emerger de la Revolución de Noviembre y del derrumbe del Reich alemán, la decisión de firmar la paz. Es así que, a pesar de que la dirección militar de la guerra fue esencial a tal punto que el mando alemán era mucho más autónomo que los generales de todos los demás países, es la clase política alemana de un naciente gobierno provisional que va a hacerse con el control del imperio alemán y lo convierte en una república, la que se ve forzada a firmar primero el alto al fuego y, consiguientemente, la paz, que será la paz de Versalles. En su momento, lo que es el proceso de cese de las hostilidades, que se iniciará a las 11 horas del día 11 del mes 11 de noviembre, es entregado, ¿no?, como un ultimátum prácticamente por parte del general Foch del ejército francés. Él mismo va a decir posteriormente sobre esta rendición y sobre esta paz que esta no era una paz, sino que era un armisticio de 20 años. Mientras esto ocurría, se producía el derrumbe del Imperio Alemán. El Imperio Alemán, en medio de un ciclo de movilizaciones que tenía como principal protagonista al Partido Socialdemócrata Alemán, o Partido Socialista Alemán, que era el partido con mayor participación en el Reichstag, ve cómo el Kaiser Guillermo se ve obligado a abdicar en medio de la Revolución de Noviembre. Esa Revolución de Noviembre, que se produce prácticamente a la par de la firma de la paz, del cese a las hostilidades, va a llevar a la emergencia de la República
de Weimar. Ahora, esas repúblicas van a ser de por sí con el costo de la guerra más brutal de la historia de la humanidad hasta ese momento. La guerra para Alemania había llevado a la movilización de millones de soldados, pero también a cuantiosos gastos materiales y económicos. Mantener un aparato militar de estas características para luchar contra las principales potencias de Europa era excesivamente costoso, y el ejército alemán tuvo que afrontar un gran desafío económico el gobierno alemán, al momento de pagar los costos de la guerra. Ahora, para colmo, a la hora de ya empezar a pensar cuáles son el costo de la guerra para la sociedad alemana, tenemos que empezar señalando que Alemania va a ser el país que más muertos tenga en la Primera Guerra Mundial. 2 millones de soldados muertos, que representan aproximadamente el 16% de los soldados movilizados. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 6 soldados alemanes movilizados para ir a combatir en la Primera Guerra Mundial murió. Además, consiguientemente, dado que la mayor parte de los soldados eran jóvenes, sin embargo, la muerte de 2 millones de hombres, que son 2 millones de pares de brazos que no pueden trabajar, vino acompañado justamente del resultado de dejar 500.000 viudas de guerra y 1 millón de huérfanos. A su vez, de los que regresaban vivos, podíamos contar 650.000 heridos de gravedad que sufrían de alguna incapacidad o cicatriz permanente. Y además de aquellos que tuvieron heridas físicas graves, tenemos que mencionar a los 313.000 que van a sufrir de padecimientos psíquicos, psicológicos y mentales en una época en la cual la medicina moderna aún no ha desarrollado terapias para explicar lo que es el estrés de combate y tratarlo. De hecho, el concepto de shell shock, y de estrés postraumático o estrés de guerra surge en el marco de la Primera Guerra Mundial y todavía no ha surgido el tratamiento adecuado para paliar esta serie de dificultades. Ahora, a su vez, la Primera Guerra Mundial enfrenta un gran problema a la sociedad alemana, que es la incapacidad de asimilar la derrota. Los altos mandos alemanes han notificado una y otra vez a sus oficiales, a su población, que las fuerzas alemanas estaban ganando, que habían ganado la guerra. De hecho, dado que nunca se combatió en territorio alemán, era muy, muy fácil plantearle al conjunto de la población que ellos habían ganado. Es así que el hecho de que se haya firmado una paz y una rendición, a pesar de que ellos habían ganado, va a llevar al surgimiento de un mito nacional impulsado sobre todo por el general Ludendorff, uno de los principales mandos alemanes, que es el mito de la puñalada por la espalda. De hecho, los propios altos mandos propios de la cultura prusiana, que no confiaban en la democracia y no confiaban sobre todo en los partidos socialdemócratas y los partidos demócratas que estaban por tomar control de la política alemana, le dejaban este pesado legado de convertirlos en los responsables de la derrota. Un ejército alemán que fue traicionado por la nueva clase política democrática que reniega de los valores tradicionales de la aristocracia militar prusiana. Con el tiempo, esta teoría de la puñalada por la espalda va a ser cooptada por todo un conjunto de estereotipos negativos. El gorro frigio referente a la democracia de la república, la estrella de David referida obviamente a los estereotipos antisemitas, entre otros, que responsabilizarán al comunismo, al socialismo, al bolchevismo y al judaísmo de haber llevado a Alemania a la derrota. Así, uno de los primeros grandes y terribles legados que debe tener la naciente democracia alemana es justamente la responsabilidad sobre la derrota en la Gran Guerra, con una clase militar de origen prusiano que no confía en el primer presidente de la historia de Alemania, que va a ser Friedrich Ebert, del Partido Socialdemócrata. De hecho,
los mandos militares del ejército alemán mantienen sus puestos, vamos a tener a la misma oficialidad, pero, pero, a cambio de una negociación con el Partido Socialista. Los generales y la oficialidad alemana aprietan al Partido Socialista para mantenerlo controlado y le exigen el sostén del Estado, de sus puestos militares, pero también del orden. La democracia en Alemania va a ser condicionada por la presión de la clase militar alemana que amenaza con dejar al gobierno abandonado en un contexto de agitación y también de revolución. Es en ese marco, como tal, que se va a firmar el Tratado de Versalles. Con una naciente democracia condicionada, a principios de 1919, en la mesa de los cuatro grandes, en su momento, con los gobiernos de Francia, Estados Unidos, Italia, no sé si entra entre los grandes, pero fue considerado de los grandes, y el Reino Unido, se firma un Tratado de Versalles que va a tener como principal preocupación el reordenamiento de Europa, pero dado que Alemania ocupa un lugar central en la geopolítica europea, este va a ser el principal país sobre el que se debate. Al Imperio Alemán se le achacaba la responsabilidad sobre el inicio de la Gran Guerra, a pesar de que esto había empezado como una serie de ultimátums entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Sin embargo, la invasión de Alemania a Bélgica y la serie de declaraciones que impulsan los mandos, las declaraciones de guerra que impulsan los mandos alemanes, llevan a que se considere que esta guerra preventiva rápida que impulsa Alemania para ganar la guerra sea considerada la responsable de la escalada en la guerra hasta convertirlo en la Gran Guerra como tal. A aquellos que les interese esto, hay una serie de videos que hicimos el año pasado sobre la Gran Guerra, sobre las declaraciones de guerra propiamente y sobre el conflicto, donde explicamos muy detalladamente. No vamos a seguir más allá de eso. Pero lo interesante es que al finalizar la Primera Guerra Mundial y con la Revolución Rusa en la puerta de Europa y la caída del Imperio zarista, había todo un escenario por el que se había dislocado las fronteras de Europa. El Tratado de Brest-Litovsk había asegurado la expansión del Imperio alemán hacia el este, pero con la rendición de Alemania, estos territorios fueron progresivamente perdidos y se vieron envueltos también en el ciclo de guerra civil que fue producto de la Revolución Rusa. Ahora, Alemania ocupa un lugar estratégico por muchos motivos. Es la gran potencia militar histórica de Europa. Se encuentra en el corazón de Europa como tal. Esta es una de las explicaciones por las cuales las principales guerras de la historia de Europa, y hablamos de la Guerra de los 30 años, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, tienen como epicentro a Alemania. Tiene la industria más importante, pero a su vez está a las puertas de Europa del Este. Uno de los grandes temores a la hora de definir cuál va a ser el destino de Alemania es que Alemania ocupa un lugar central para el equilibrio europeo. Los mandos franceses y la clase política francesa, que es el segundo país de Europa Occidental que más muertos ha dejado, exigen que se destruya Alemania. Que Alemania pague en todo el peso de las consecuencias por su responsabilidad en la guerra. Pero este es un gran conflicto para el resto de los agentes que participan en la negociación. Si Alemania es destruida, se le puede abrir las puertas al bolchevismo. A su vez, la economía y el orden de equilibrios europeos depende de la importancia de este país. Entonces, muy a pesar de que Francia exigía condiciones aún más duras sobre Alemania, y aunque existía la voluntad de castigar al imperio alemán y a la naciente República de Weimar por las responsabilidades en la guerra, no se podían tomar decisiones tan extremadas en un contexto de agitación y revolución. Si destruíamos Alemania, le abríamos las puertas al bolchevismo, que estaba ahí, de hecho, protagonizando revueltas y revoluciones de carácter socialista y comunista a lo largo de Europa. Es así que se decide en términos draconianos sobre Alemania, pero limitando su impacto. Se le amputa a Alemania alrededor del 13% de su territorio, dejándola además sin el 10% de su población. A su vez,
se establecen una serie de territorios que quedarán desmilitarizados en la región renana en torno al río Rin, e incluso ciudades y territorios bajo administración de la naciente Sociedad de Naciones. Uno de los puntos más problemáticos es que territorios como la región industrial de Silesia en el este van a quedar para el naciente Estado polaco, a pesar de la importante población alemana que tienen y de la importancia económica de estos territorios. Otro punto interesante es que se establece el corredor del Danzig, que separa al resto del Imperio Alemán del territorio de Prusia Oriental con capital en Königsberg. ¿Esto qué quiere decir? Que los alemanes que transitaban por esos territorios van a tener que cruzar territorio polaco para llegar a Prusia Oriental. Además, se le despoja de un puerto histórico, que es el puerto de Danzig. Además de todo esto, se decide la limitación del ejército alemán a un porcentaje reducido de su capacidad. A partir de ahora, el ejército alemán contará con un máximo de 100.000 soldados, un número que es ínfimo para una potencia que incluso en la última etapa de la guerra era capaz de movilizar a 4 millones de combatientes. Así que nos queda un imperio, una república de Weimar, que es un territorio más reducido de lo que había sido el imperio alemán, pero que a su vez tiene regiones desmilitarizadas ocupadas por potencias extranjeras. Ha perdido importantes recursos y territorios estratégicos. Incluso ha perdido territorios en donde hay una mayoría de población alemana. Pero la naciente República de Weimar mantiene algunos elementos de federalismo que son hijos de lo que fue el proceso de la unidad alemana. Cuando se unifica el Imperio Alemán en el siglo XIX, se unifica a partir de la convergencia de una serie de principados y estados que históricamente habían formado parte de la órbita del Imperio Austríaco y el Reino de Prusia, y antes de eso, el Sacro Imperio Romano. Es así que se mantiene una estructura federal en la que hay territorios que se reconocen como tales. Uno de ellos es el de Prusia, que es el más importante, el reino que básicamente encabeza la unidad alemana, pero también el de Baviera. Esta composición de un Estado federal es información importante para después. Otro punto es que se destruye el equipo bélico alemán y también la flota de guerra alemana. También Alemania es despojada de sus colonias, que son repartidas entre los dos principales vencedores de la Gran Guerra. Hablamos del Reino Unido y Francia. Y como último punto, y esto va a ser el más problemático, se establece un pago de reparaciones, una indemnización a pagar por parte del Estado alemán como consecuencia de su responsabilidad sobre la guerra. Este es el último punto y es el más debatido a la hora de encarar las negociaciones. Este es un punto que impone claramente la República Francesa. Francia impone el pago de reparaciones de guerra a Alemania como una forma también de cobrarse lo que ha sido el costo de la guerra, pero también la responsabilidad. Es un término más humillante. No solo van a perder territorios, no solo van a perder colonias, no solo van a ser desmilitarizados y se va a limitar su capacidad industrial y su capacidad bélica, incluso se les va a incautar su flota, sino que ahora el Imperio Alemán tiene que pagar por lo que ha hecho. Hay muchos debates sobre las reparaciones de guerra. Si bien como tales fueron establecidas para que tarden mucho tiempo en ser pagadas, finalmente cuando se cancelen solo se habrá pagado un porcentaje, se plantea hoy en día, y es la tesis de Kershaw, de que la economía alemana tranquilamente podría haber pagado las reparaciones de guerra. No se trataba de un costo elevadísimo e impagable. El principal peso es político, porque se ve como una humillación. Y el otro punto es que el peso es político porque las reparaciones de guerra van a ser motivos de debates y conflictos que en el sistema político alemán desaten desunión y conflictos a lo largo de todo el periodo que siga. Pagar o no las reparaciones de guerra va a ser un motivo de inestabilidad y le va a dar siempre un argumento al sector militarista y ultranacionalista alemán que rechaza el pago de las reparaciones.
cuando se suspenda el pago, va a estar en torno al 15% del pago total. O sea, solo se habrá pagado el 15%. Así que realmente las reparaciones no fueron el verdadero problema. No lo fueron tanto como la pérdida del control de territorios estratégicos centrales que tenían recursos, industrias, depósitos minerales o importante población alemana. Uno de los grandes temas al finalizar la Primera Guerra Mundial es que una parte importante de la población alemana que vive en Europa ha quedado fuera del imperio alemán. Ya volveremos sobre esto. Y además tenemos una serie de territorios en la región renana, que es una región desmilitarizada y que queda bajo ocupación. O sea, hay un espacio desmilitarizado y otros espacios que quedan bajo ocupación de las potencias. Estos duros términos que quedan para la naciente República de Weimar son una dura rémora, un duro trago para la nueva clase política alemana que debe ordenar a el naciente Estado alemán y a la sociedad acostumbrarla a una vida de democracia representativa y parlamentaria y al nuevo orden europeo. Hay mucho debate sobre qué consecuencias tiene esto. Piaget lo sintetiza en un párrafo que me gusta leer, si bien ya lo he leído en el video sobre el Tratado de Versalles. Los compromisos dejaron tras de sí una Europa muy parecida a un fragilísimo castillo de naipes. De momento, el nuevo orden aguantaría, aunque solo fuera por la razón negativa de que ninguna fuerza era lo suficientemente poderosa para echarlo abajo. Pero Alemania era el problema, que seguía en pie. Si en algún momento volvía a ser militarmente fuerte, el castillo de naipes se vendría abajo con suma facilidad. Los forjadores de la paz reunidos en París habían contenido la capacidad de Alemania de causar nuevos problemas, pero no la habían eliminado. En vez de ser erradicados, el militarismo, el nacionalismo agresivo y las ambiciones de poder que habían decidido que habían sido la causa de la guerra, siguieron latentes. Ni la pérdida de territorios y de recursos económicos, ni las indemnizaciones de guerra bastaban para inmovilizar a Alemania permanentemente. Pese a la drástica reducción de las dimensiones y de las capacidades del ejército y la armada, las autoridades militares habían quedado intactas. Los líderes militares alemanes, las élites económicas y políticas y sectores muy significativos de la población rechazaban en su foro interno los términos del tratado y a los representantes de la nueva democracia en Alemania que lo habían firmado. De hecho, rechazaban el nuevo orden de Europa en sí. Cuando las circunstancias cambiaran, intentarían modificarlo en beneficio de Alemania. De momento, Alemania estaba desamparada, pero era un gigante herido. Para colmo, la firma de la Paz de Versalles y todo el proceso de emergencia de la nueva República de Weimar está acompañada de un ciclo de revolución y contrarrevolución. A la Revolución de Noviembre, que lleva al nacimiento de la República de Weimar, le va a seguir la Revolución Espartaquista o el alzamiento espartaquista de principios de 1919, cuando el recientemente creado Partido Comunista Alemán se propone la toma del poder y el establecimiento de un gobierno revolucionario al estilo bolchevique. Sin embargo, ese movimiento revolucionario, al igual que otros brotes de rebeliones obreras, de campesinos y de soldados, va a ser brutalmente aplastado por el accionar de los Freikorps. ¿Qué son los Freikorps? Son grupos paramilitares, si queremos la traducción directa es brigadas o regimientos libres, que están conformados por veteranos de la Primera Guerra Mundial y por estudiantes y jóvenes nacionalistas y militaristas que consideran que la guerra va a continuar en la política, ¿no? Deciden la continuación de la guerra por otros medios. Y traen la violencia de las trincheras, la violencia de la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, al escenario político alemán. Los Freikorps llegan a contar con cientos de miles de combatientes. Y en el proceso que sigue a la Primera Guerra Mundial, en medio de estos estallidos obreros y con el fantasma de la revolución bolchevique, van a reprimir estos alzamientos con brutalidad, incluso asesinando a sus principales cabecillas como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.
Lo que vamos a ver es que estos Freikorps empiezan a forjar toda una serie de posiciones políticas que, si bien son difusas, se marcan a partir de la oposición a elementos muy determinados. Primero, el rechazo al socialismo. Para ellos, el socialismo y la socialdemocracia son la causa de la firma de la rendición alemana. Y como tal, le achacan a los socialistas la responsabilidad de haber traicionado al ejército alemán. Por otro lado, al bolchevismo. Para ellos, la amenaza comunista, la amenaza bolchevique, es una amenaza que pesa sobre toda la sociedad y sobre toda la civilización. Los bolcheviques, en este momento una suerte de parias internacionales, son considerados el enemigo de toda la civilización europea. Así que se definen desde un primer momento como anticomunistas, y uno de sus principales objetivos va a ser la destrucción de aquellos sectores vinculados al movimiento comunista a través, obviamente, de la violencia. Y por otro lado, uno de los puntos centrales que está relacionado al nacionalismo étnico que se ha conformado en todo este proceso es el antisemitismo. A lo largo del siglo XIX surge una nueva forma de antisemitismo. Al antisemitismo de origen religioso que había marcado la Edad Media y los pogromos de otros periodos, le surge un antisemitismo de origen nacional, que ve en el judaísmo a una suerte de enemigo interno no asimilado a la nación. Y que muy pronto, con el surgimiento de lo que es la eugenesia y las teorías del racismo científico, se ha convertido en un antisemitismo de base biologicista. Un antisemitismo que considera que esto no es un problema de religiones ni de naciones, sino un problema de razas. Uno de los textos que más influencia tiene en este periodo y que lleva al crecimiento del antisemitismo y una teoría de la conspiración es Los Protocolos de los Sabios de Sion. Un documento, un texto que es creado por la policía zarista originalmente y consideraba que el judaísmo era una conspiración de dominio global, que los judíos controlaban los principales resortes del poder económico y, entre otras cosas, un elemento que se desarrollará a posteriori, que el comunismo es un brazo armado del judaísmo. Así se empieza a mimetizar el rechazo al comunismo con el rechazo al judaísmo. Los dos elementos centrales en la teoría de lo que va a ser el pensamiento nazi. El nazismo no es solo la violencia y lo que es la lógica y la práctica del exterminio y el culto a la acción, el rechazo a la clase política tradicional y al parlamentarismo, sino que se ancla en el rechazo al judeo-bolchevismo. El bolchevismo es asimilado al judaísmo. Y de hecho, allí donde vean el rechazo al bolchevismo, no tienen que dejar de pensar que en la mentalidad que va a conformar el ejército alemán, los Freikorps y posteriormente los nazis, el bolchevismo es un elemento más del judaísmo. A esto hay que sumarle lo que es la teoría del puñal por la espalda. A los ojos de estos nacientes grupos de extrema derecha en Alemania, ha sido el judeo-bolchevismo infiltrado en la socialdemocracia el que ha traicionado al ejército alemán. Con esta narrativa, que empieza por la negativa, pero que sobre todo hace un culto a la acción, los Freikorps desatan una violencia que se va a extender a lo largo del siguiente periodo hasta 1923. Grupos de choque armados, forjados en los campos de batalla y en la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, utilizan esa violencia para eliminar el bolchevismo, para eliminar la socialdemocracia. Ahora, la violencia de estos grupos no solo se restringe al territorio de Alemania, sino que los Freikorps participan de campañas anticomunistas en otros espacios. Por ejemplo, en el Báltico, donde van a participar de la conformación de nuevos estados como Letonia, Estonia, Lituania y Finlandia. Entre aquellos que combaten en el Báltico está Rudolf Höss. ¿Quién es Rudolf Höss? Bueno, es uno de los futuros comandantes de Auschwitz, como tal. Y que fue parte de los Freikorps que combatieron en el Báltico. Y sobre
las matanzas en el Báltico, decía, que los combates en el Báltico habían sido más siniestros que cualquier cosa que hubiera presenciado durante la Primera Guerra Mundial. Una pura matanza, rayana en la más completa aniquilación. Otro soldado que había participado de los combates contra los comunistas en el Báltico decía: matamos a todo el que caía en nuestras manos. No quedaban sentimientos humanos en nuestros corazones. Esta experiencia de haber sido forjados en una nueva mentalidad a partir de la violencia de los campos de batalla de la Gran Guerra es también lo que trae el propio Adolfo Hitler de su experiencia. Para él, el combate ha sido purificador, ha forjado un nuevo hombre, pero también a los verdaderos representantes de la nación alemana, una nación alemana que ha sido traicionada por el interés de los judíos, por el interés de los bolcheviques, por aquellos que son enemigos de ese nacionalismo y de esa pureza racial. Ahora, esa violencia paramilitar también tiene su correlato político. En 1920, el general Kapp, dirigiendo a grupos de Freikorps y oficiales descontentos del ejército alemán, inicia un golpe de Estado. En medio de las turbulencias y las revueltas obreras, socialistas y comunistas, este push, este intento de golpe de Estado de Wolfgang Kapp, intenta tomar el poder para restituir un sistema basado en la aristocracia militar prusiana que rechazaba la democracia, como muchos de los oficiales que habían acompañado al Kaiser a la guerra compartían. Sin embargo, durante la movilización de efectivos y pese a la incapacidad de los partidos políticos socialistas de enfrentar la situación, se desata una huelga general. Los partidos comunistas, los partidos obreros, convocan una huelga general que va a llevar a la caída del proyecto impulsado por el general Kapp. Incluso se muestran efigies y lo representan ahí como una suerte de muñecos, Judas, que destruyen. Y Kapp, aislado y sin el apoyo político del conjunto de los mandos militares, se ve obligado a replegarse. Sin embargo, se da una particularidad. Durante los choques que se dan entre los Freikorps, y a pesar de la violencia desatada por esto, los mandos del ejército se niegan a reprimir. No apoyan la toma del poder, ¿no? Pero tampoco reprimen. Sin embargo, cuando se desaten enfrentamientos entre los Freikorps y grupos armados comunistas y socialistas, el ejército con brutalidad va a restablecer el orden. Y acá se instala una cuestión que va a estar presente en todo el proceso de los próximos 13 años, lamentablemente, que es que cuando tengamos el enfrentamiento entre grupos armados de extrema derecha, paramilitares, y comunistas y socialistas, el ejército va a demostrar cierta tolerancia o cierta inacción hacia estos grupos paramilitares. Pero siempre va a ser implacable a la hora de poner orden allí donde esté la amenaza obrera y comunista. De esa manera, en medio de estos disturbios, ese ejército desmontado y desmovilizado lo que sí hace es reprimir a las manifestaciones obreras. Allí donde aparezca la amenaza de una huelga, la amenaza de una movilización, el ejército va a poner orden, porque es uno de los elementos centrales, es un pilar de la estructura de la sociedad alemana. Por más que haya nacido una república, la oficialidad militar de origen prusiano que combatió en la Primera Guerra Mundial, muchos de los cuales pelearon en la guerra franco-prusiana, no pueden eliminar una mentalidad y una cosmovisión que ha surgido a lo largo de décadas. No se reemplaza esa forma de pensar de un día para el otro. De hecho, ese ejército hace suyo como institución el discurso de la puñalada por la espalda. Y permea tanto en la sociedad alemana que el propio gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert va a terminar apropiándose esta narrativa de que en realidad Alemania ganó la guerra. Ahora, en este marco, lo que vamos a ver es que en las elecciones en el Reichstag de 1920 se reduce la participación de los socialdemócratas. Los socialdemócratas
habían arrasado anteriormente cuando se habían convocado las primeras elecciones. Ahora, lo que se estaba gestando en Alemania era un sistema pluripartidista, en el que había partidos políticos que expresaban a la socialdemocracia, que tenían muchísimo apoyo, partidos políticos liberales, partidos políticos de centro como el Centrum, partidos políticos de carácter conservador, monarquista. Vamos a ir reconstruyendo esto posteriormente. Pero la particularidad es que el sistema parlamentario que emerge en Alemania está marcado por la fragmentación política. No hay un partido extremadamente fuerte. Los gobiernos muchas veces terminan siendo gobiernos de coalición. A su vez, en este periodo se divide el Partido Socialista y el Partido Comunista, lo que va a llevar a toda una serie de conflictos. También teníamos al Partido Socialista Socialdemócrata y al Partido Socialista Independiente de Alemania. Pero la particularidad es que con el ascenso de fuerzas de extrema izquierda y el ascenso de fuerzas monárquicas y de extrema derecha, esa democracia fragmentada va a llevar a que los partidos democráticos, que no plantean ni el reemplazo de la democracia por una revolución, ni por una monarquía, ni por una dictadura, sean una minoría. Alguien va a llegar a decir que Alemania es una democracia sin demócratas. Y para colmo, el militarismo está a la orden del día. Los paramilitares de los Freikorps siguen formando parte del paisaje, y su violencia y sus ataques son un elemento que está totalmente normalizado. En este marco, tenemos que entender que Hitler no forma parte de los Freikorps, pero tampoco lo rechaza. Y sí forma parte y se mantiene como un oficial de la inteligencia del ejército alemán. Como oficial de inteligencia del ejército alemán, es enviado justamente a vigilar a muchos de los nacientes partidos políticos que están emergiendo. Muchos de los cuales son extremistas, muchos son socialistas, otros son comunistas. Y Hitler termina acudiendo a las reuniones que se dan en cervecerías y en distintos espacios del Deutsche Arbeiterpartei, o el Partido Obrero Alemán. Este Partido Obrero Alemán es un partido dirigido por Karl Harrer y Anton Drexler. Un partido que está inspirado en el nacionalismo étnico y en el antisemitismo. Es uno de los tantos partidos que integran una filosofía o un movimiento político que es conocido como el movimiento Völkisch. Hitler, enviado originalmente a vigilar y controlar esta serie de fuerzas, se termina afiliando en 1920 al Partido Obrero Alemán. El movimiento Völkisch es un movimiento que viene justamente de esta palabra Volk. Volk quiere decir pueblo, pero también se puede traducir como nación y también se lo puede considerar como un pueblo raza. El movimiento Völkisch o Völkisch es un movimiento que considera que los alemanes no solo son una nación, un pueblo, sino que son una raza. Incluso trascienden las propias fronteras del Imperio Alemán y de lo que ahora es la República de Weimar. De hecho, hay que decirlo, esto va a ser muy problemático para todo el proceso posterior. La cultura alemana trasciende esas fronteras. Hay alemanes étnicos que viven en territorios del Imperio Austríaco y ahora en lo que es Austria, en lo que es Checoslovaquia. Pero también hay alemanes étnicos y culturales que viven en Polonia o incluso en la región del Volga, producto de las colonizaciones que habían impulsado en su momento los zares de Rusia. Para el movimiento Völkisch, esa particularidad del nacionalismo alemán y la cultura alemana no solo lleva a un discurso supremacista, sino a apoyar el pangermanismo, la unidad de todos los pueblos alemanes bajo un solo Estado-nación. Ese movimiento Völkisch también apela a algunas expresiones de paganismo y algunas formas de esencialismo de origen, si queremos, precristiano, que ve en la nación alemana incluso en los pueblos germánicos. Otro grupo de ideología Völkisch que andaba dando vueltas por ahí es el Deutsche Sozialistische Partei, o el Partido Socialista Alemán. Un partido Völkisch, supremacista nacionalista, que de casualidad tiene el nombre socialista en el nombre. Hacia 1920-21 se empieza a plantear la unificación de estos dos grupos. Y así, la unión entre el Partido Obrero Alemán y el Partido Socialista
alemán, llevan a la conformación del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, o el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Este partido va a tratar de sintetizar las ideas de un conjunto muy variopinto de figuras, que mezclan el antisemitismo, el rechazo a la democracia liberal republicana, el rechazo a la democracia en general, y al Partido Socialdemócrata, quiero remarcar esto, y a todos los demás partidos considerados socialistas, al comunismo, al judaísmo, y una mezcla entre aquellos que proponen reformas de carácter social para, por ejemplo, valorizar al obrero alemán, aquellos que hacen hincapié en el sentido de tierra y sangre y en el supremacismo étnico. Todos comparten el militarismo, el culto a la acción, rechazan el parlamentarismo, pero está formado por grupos muy diversos, aunque por ahora es un grupo reducido. A partir de 1921, a la cabeza de este partido va a estar Adolfo Hitler, quien logra reemplazar del poder a Anton Drexler. ¿Saben por qué Hitler... Bueno, se corre. ¿Saben por qué Hitler propone desplazar del poder a Anton Drexler? Porque Hitler se oponía a la unificación con el Partido Socialista Alemán. A partir de eso, Hitler rechaza esa afiliación, pero dado que se había convertido en una figura con mucha popularidad, mucho carisma dentro del partido, Drexler negocia el sostenimiento de Hitler en la organización. A pesar de que se ha adquirido ya el nombre de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En los próximos años, este pequeño partido que tenía 2.000 afiliados hacia 1920, va a multiplicar por 10 su número para llegar a los 20.000 en 1922, justo antes de una pequeña intentona por parte de Hitler. Este grupo tiene la particularidad de llevar adelante las mismas prácticas que todos esos grupos que venían surgiendo tanto en Alemania como en Italia como en otros países de Europa. Paramilitarismo, violencia, culto a la acción, la mentalidad de que se ha formado un nuevo hombre en las trincheras, rechazo a la democracia, al parlamentarismo, a los bolcheviques y sobre todo antisemitismo. La particularidad de este pequeño grupo es el carisma que le da Hitler. Hitler se presenta como un orador nato, capaz de impulsar en las reuniones que se daban en cervecerías, en clubes políticos, a las masas y seducirlas con su narrativa. Hitler aparece todavía como un hombre que no ha terminado de definir una doctrina, pero que se muestra particularmente enfrentado al judeo-bolchevismo y a la socialdemocracia. Defiende la intolerancia, defiende la violencia, el militarismo como tal. Ahora, el ordenamiento que ha tenido Alemania después del surgimiento de la República de Weimar, dijimos que es de base federal. Y esto lleva a que muchas veces la política se dé en marcos limitados y regionales. Particularmente en el caso de Hitler, la política está marcada por el escenario de Baviera. Baviera, histórico bastión del catolicismo de los sectores conservadores del Imperio Alemán, es el espacio en donde Hitler tiene su prédica. Ahora, Hitler rechaza el sistema democrático, rechaza el sistema de partidos y propone su reemplazo por una dictadura del Partido Nacional Socialista a través de la violencia. Es así que en la prédica que va a tener, Hitler alienta a los Freikorps, alienta a la oficialidad prusiana y llama a recuperar la gloria de Alemania. Está surgiendo una visión muy nostálgica del pasado que ve en el Imperio Alemán y también en la clase militar alemana la verdadera fuente de la defensa de la nación. Así, en estos mitines y en estas reuniones, Hitler se vuelve extremadamente popular y empieza a conseguir apoyo. No solo de los Freikorps, sino también de algunos militares desencantados con proyectos como el fracasado golpe de Kapp. Ahora, en Baviera, en Sajonia en esta época, estallan algunos levantamientos y revueltas comunistas. Y a diferencia de lo que pasa con el golpe de Kapp, que no lleva a una represalia sobre los paramilitares, este proyecto, por ejemplo, de una Baviera comunista, una Sajonia comunista, son aplastados con violencia. Y los paramilitares y el ejército acuden
a una represión violenta en el que purgan de comunistas. Es en ese marco que surge las Sturmabteilung. ¿Qué son las Sturmabteilung? Bueno, son las secciones o grupos de asalto, o las SA. Las Sturmabteilung van a ser los primeros grupos de choque del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Este grupo de choque está marcado porque utilizan camisas pardas. Son los grupos paramilitares que a partir de la violencia buscan imponer los intereses de los nazis. Una particularidad que hay que notar es que las SA no estaban plenamente integrados en el partido, y esto lleva a que muchos miembros de la CCA no tengan carne del partido político. El líder de la CCA es Ernst Röhm, que como tal también es un veterano de la Primera Guerra Mundial, que comparte el culto a la violencia política y que plantea el reemplazo de la democracia por un sistema más radicalizado. Ahora, cuando se dan estos ciclos de huelgas, estos ciclos de protestas, es el ejército, es el paramilitarismo, el que lo suprime con violencia, sin que, por ejemplo, tengamos la misma vara para limitar las acciones de los grupos de extrema derecha. Por ejemplo, en Sajonia se produce la Acción de Marzo, en marzo de 1921. Una revuelta comunista que intenta conformar una suerte de gobierno soviético de Sajonia. Sajonia, sí, Sajonia. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Bueno, es brutalmente aplastado por la policía y por el ejército. Y se lo desmoviliza. Y en los días siguientes se lleva adelante una campaña de represalias. A diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, cuando se producen las represalias contra estos movimientos, se le da rienda suelta a los paramilitares. Así el paramilitarismo empieza a copar distintos espacios, como el de Baviera. En Baviera vamos a tener una suerte de bastión del paramilitarismo alemán. Ahí surgen por todos lados grupos armados anticomunistas. Incluso se sanciona una ley de protección nacional a partir de la Acción de Marzo que permite tomar medidas de excepción para reprimir comunistas, socialistas y dar armas a estos grupos. Es por eso que la Acción de Marzo alimenta aún más a ese fenómeno paramilitar. Ahora, un tema que aparece una y otra vez en la política alemana, como dijimos, es la cuestión del pago de las reparaciones que ha impuesto el Tratado de Versalles. Estas reparaciones son una rémora en la política alemana. Y en 1922 vuelven a surgir y a dividir al arco político alemán. Y tiene que debatirse sobre si van a seguir pagándolas o no. Otro punto interesante es que en su momento, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, dijimos que sostener la guerra era un desafío económico para el Reich. Y una de las formas que tiene el Estado alemán de sostener el gasto de guerra, y esto lo va a hacer tanto el Imperio Alemán como en su momento la República de Weimar, es la emisión de dinero. Hubo distintas políticas a la hora de debatir qué se iba a hacer con el escenario que seguía la Primera Guerra Mundial. Hubo países que llevaron adelante medidas deflacionistas, es decir, apoyar una deflación, una recesión, y de esta manera ordenar las cuentas del Estado y el funcionamiento económico. Muchas veces la deflación tenía como consecuencia desempleo, caída de la actividad económica y demás. Ahora, Alemania buscó otro camino, que en dosis justas y necesarias no debería haber traído los problemas que podía traer, pero los trajo. ¿Qué ocurre en Alemania? Para poder pagar las cuentas del Estado, que principalmente se dan a partir de préstamos internos, es decir, el Kaiser primero y después en la naciente república había contraído deudas con los empresarios alemanes, eran deuda interna, lo que se hace es progresivamente depreciar el marco alemán. Es así que se va a iniciar un proceso inflacionario. Acá Andrés hace una corrección, a uno me sale decir Weimar, pero es Weimar. Efectivamente es Weimar porque la EI en alemán se pronuncia EI y la EU hoy.
Yo en una época estudiaba alemán y me quedó ahí. Eso sí, que en 1914 el marco valía, perdón, el dólar estadounidense valía 4 marcos y 20, o 4,20 marcos. Pero en 1918 había llegado a valer 14 marcos. 1918, dije, no, sí, 1918. Y posteriormente, en 1920, el dólar llega a valer 65 marcos. Y en 1922, un dólar estadounidense valía 17.972 marcos. Ya vamos a seguir con esto. En este marco, en el que se desata una gran crisis en la economía alemana, producto de esta hiperinflación, se produce la ocupación del Ruhr. Ante las faltas en los pagos de las reparaciones de guerra por parte del Estado alemán, el ejército francés decide ocupar la región del Ruhr, del Valle del Ruhr en la región del Rin, para obligar, a través del trabajo, a los obreros alemanes a pagar la deuda del Estado alemán. Así, fuerzas francesas avanzan sobre la zona desmilitarizada y someten a la población a trabajar para ellos. De hecho, van a morir más de 100 personas entre las revueltas y la resistencia a la ocupación militar francesa. Es decir, las fuerzas francesas simplemente avanzan sobre el territorio alemán, violan la soberanía alemana, los obligan a través del trabajo forzado a pagar la deuda del Estado. Eso es una verdadera humillación que sacude al arco político alemán. La resistencia es celebrada tanto por nacionalistas como por socialistas y por comunistas. Pero también lo que ocurre es que la ocupación del Ruhr, en medio de la crisis del pago de las reparaciones, sacude y destruye toda la confianza que había en el gobierno alemán. Es en ese marco que en 1923 se desata una hiperinflación que va a estar a otro nivel de cualquier cosa que conozcamos. Nosotros en Argentina tuvimos un proceso hiperinflacionario que en realidad empezó con el Rodrigazo y sobre todo con la dictadura, y siempre se lo achacamos a Alfonsín. Pero en la dictadura llegó a haber 700% de inflación, tema para otro día, en la última dictadura. Y lo que ocurre es que en 1923 el valor del dólar va a llegar a una cifra astronómica. Un dólar llega a valer a finales de ese año 44.200 millones de marcos. Lo que ha ocurrido es que el dinero se ha depreciado tanto que realmente ni siquiera vale más que como otra cosa que no sea papel. Antes el marco alemán tenía un sostén en oro, tenía una particularidad de oro. Y acá lo que tenemos es una devaluación y una hiperinflación a tal nivel que el dinero no vale nada. Y no es una forma de decir, no vale nada. Kershaw cuenta una anécdota terrible de un hombre que había juntado una serie de ahorros para su retiro y que en medio de la hiperinflación los ahorros de toda su vida valían para comprar un boleto de tren. Tomó el tren, dio un paseo por Berlín y luego se encerró a morir de hambre en su casa. A tal punto llega la hiperinflación que llegan a ver billetes de 20 millones de marcos, y si les parece mucho, llegan a ver posteriormente billetes de 100 billones de marcos. O sea, no... 100 billones. 100 billones, no sé si pueden dimensionar. 100 billones de marcos. Esto provoca una crisis de subsistencia generalizada para la sociedad alemana. La hiperinflación, como ocurre en otros marcos, destruye y licúa los ahorros de toda la vida, trastorna incluso el funcionamiento de la vida cotidiana, cuando de repente de un día para el otro, capaz que un sueldo entero solo valía para poder comprar un boleto de tren. Es en este marco que se produce una serie de revueltas, huelgas a lo largo de toda Alemania. Y se inicia el levantamiento de octubre. En octubre de 1923
grupos comunistas intentan una revuelta contra la República de Weimar. Esta revuelta va a tener su epicentro en Sajonia, en Baviera, y me está faltando una localidad. Sin embargo, como todas las veces anteriores, el ejército reprime y aplasta la revuelta con suma facilidad. Ahora, al ejército también se le suma la violencia paramilitar y los grupos de los Freikorps. En ese contexto ya se ha producido toda una serie de asesinatos políticos. Los Freikorps, para esta altura de las circunstancias, van a ser responsables de centenares de asesinatos políticos. Pero el derrumbe de la economía en medio de la hiperinflación hace que surjan desafíos por izquierda, no la izquierda revolucionaria, y también por derecha. Es en este marco que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se va a proponer la toma del poder. Hitler sostiene que es hora de reemplazar una democracia, una república caduca, vetusta, por una dictadura del Partido Nacional Socialista. Es así que se va a proponer impulsar un golpe de Estado. Para esto, el movimiento paramilitar tiene una figura central, una figura que cuenta con el prestigio de haber dirigido los ejércitos del Reich en la Primera Guerra Mundial, de representar el nacionalismo alemán y ser considerado un héroe de guerra, que es Erich Ludendorff. Erich Ludendorff es uno de los principales cabezas del movimiento paramilitarista y un movimiento que rechaza la democracia en la República de Weimar. Podemos decir que Ludendorff es la verdadera figura política detrás de esto. Pero Hitler se ha convertido en un orador sumamente carismático que obtiene apoyo político, tiene un programa, empieza a delinearse como una figura que puede movilizar a la gente. Es así que se inicia en Baviera una conspiración para derrocar a la República de Weimar y reemplazarlo por una dictadura apoyada en estos grupos paramilitares. Ahora, el paramilitarismo venía en toda una escalada de violencia, como dijimos. Entre 1919 y 1922, estos paramilitares ya habían producido el asesinato político de 352 personas. Pero acá surgió un gran debate, que es si el ejército va a apoyar este levantamiento. Los paramilitares no contaban con simplemente tomar el poder por sus propios medios. Necesitaban también del ejército alemán. Ahora, la Reichswehr, que es el ejército alemán que surge en la República de Weimar, no está del todo confiado de apoyar este push. Tampoco lo van a reprimir, pero tampoco están de acuerdo en apoyarlo. Dado el funcionamiento federal, este levantamiento no se prepara en Prusia. Prusia todavía tiene mucha más fuerza de parte de los sectores democráticos. Sin embargo, en Baviera, el paramilitarismo se ha hecho muy poderoso. Uno de los cantos que había surgido en esa época, bajo la inspiración de la marcha sobre Roma de Mussolini, es que en Alemania hay un Mussolini y se llama Adolfo Hitler. Sin embargo, a pesar de los movimientos y los despliegues que hace Hitler para tratar de conseguir los apoyos de los sectores militares, hay oposiciones por parte del principal comandante de la Reichswehr, que es justamente el general Hans von Seeckt. Hans von Seeckt se opone al levantamiento. En un momento plantea que el ejército alemán podía negociar su participación, pero finalmente se opone y le exige a los oficiales militares de Baviera que tampoco lo apoyen. Así lo que termina ocurriendo es que el alto mando alemán se mantiene en pos del status quo. Tampoco van a poner las manos en el fuego totalmente por el status quo, pero se niegan a apoyar, desaconsejan marchar contra el gobierno, derrocarlo y proponer el reemplazo por una dictadura. Hitler se encuentra en una situación problemática. Viene movilizando todos los apoyos para un golpe de Estado. Venía contando con la posibilidad del apoyo de oficiales del ejército alemán, dado que ya había conseguido el apoyo de Ludendorff. Y de repente, ya no contaba con los oficiales alemanes. ¿Qué hace? Si no actúa ahora, va a perder los apoyos que ha construido.
y a su vez no cree que pueda tomar el poder. Hitler decide jugarse el todo por el todo, y así se produce el push de la cervecería de Múnich del 9 de noviembre de 1923. En la cervecería Burger Braukeller, que había sido históricamente uno de los lugares de reunión del Partido Nacional Socialista Alemán, y que de hecho se convierte en un lugar anclado en el folclore de la historia del nazismo cuando el nazismo gobierna, Hitler inicia un discurso y una arenga para tomar el poder. Y de repente moviliza a toda esa gente a asaltar el gobierno de Baviera. Así, 2000 paramilitares del Partido Nacional Socialista deciden asaltar, ¿no? Son fundamentalmente la CSA, el Palacio de Gobierno en Múnich. Este push avanza sobre las calles y los pocos oficiales militares que acompañan a Hitler parecen muy confiados. Es el momento de tomar el poder. Y a medida que avanzan por las calles de Múnich, se encuentran de repente con la policía. Perdón. Llegan incluso a imponer, ¿no?, a las autoridades que dejen el gobierno. Pero en medio de los choques con la policía, los paramilitares de la CSA y de el primigenio Partido Nacional Socialista Alemán son dispersados en un enfrentamiento que deja un par de decenas de muertos. Así, el push se detiene antes de que pueda lograr más objetivos. Un par de decenas de muertos y Hitler ha sido derrotado. El push tiene consecuencias de largo plazo. Inmediatamente los principales cabecillas son detenidos, entre ellos el propio Hitler, y van a ser llevados a juicio. Tanto Hitler como, por ejemplo, Ludendorff, el héroe de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué ocurre con esto? El sistema alemán, el sistema político alemán, todavía no se ha consolidado, ha enfrentado desafíos por todos lados, y los lleva a juicio para demostrar que hay pagos y consecuencias por intentar derrocar al gobierno. Pero realmente las condenas son mínimas. Son condenados a pasar una temporada en la cárcel. Un año. Incluso salir bajo libertad condicional después de un periodo más reducido de tiempo. Así, Hitler y aquellos que se habían movilizado para derrocar a la democracia y establecer una dictadura del Partido Nacional Socialista han sido derrotados, y la derecha militarista y paramilitar en Alemania queda fragmentada. La derrota del putsch de Hitler marca la derrota de la forma violenta paramilitar de hacer la política durante un tiempo. Pero es cierto que a partir de 1923, con la caída de Hitler en desgracia, pareciera que se ha disuelto la amenaza en el horizonte de una dictadura militarista y ultranacionalista. Hitler, que pasa a ser un preso político de la República de Weimar, sin embargo, se convierte en una celebridad en círculos muy reducidos. De hecho, el propio Partido Nacional Socialista es disuelto, porque tenía formación muy reducida originalmente, y va a tener que ser refundado en el futuro. Es en ese contexto de la prisión que Hitler empieza a elaborar un libro que publicará en los próximos años y que se llama Mein Kampf, o Mi lucha. En Mein Kampf, Hitler sintetiza las bases de su doctrina y su pensamiento. Y es una declaración tan sincera de la ideología hitleriana y de lo que va a ser la ideología nazi, que nadie que hubiera leído Mein Kampf podría decir que no esperaba que, por ejemplo, Alemania llevara a Europa a otra gran guerra. Entre los elementos presentes en Mein Kampf aparece el alegato por la lucha por la nación alemana, el pangermanismo, la unificación de todos los pueblos alemanes, pero también esta idea
de la superación de los conflictos internos de Alemania que son producto de la partidocracia, por reemplazo por la comunidad nacional, por ese Volk, por ese pueblo raza alemán. También aparece la conformación de ese principal enemigo, que es el judeo-bolchevismo. En Mein Kampf, Hitler deja muy claro que los principales enemigos del nazismo son el judaísmo y el comunismo. Que la última guerra va a ser entre la raza aria y el judeo-bolchevismo. A los ojos de Hitler, el comunismo es un brazo armado del poder judío internacional, que busca explotar las desigualdades dentro de un país para asegurar su dominio por la usura judía. Después hay otras interpretaciones que lo hacen al revés. Dicen que los judíos buscan explotar a la población para generar desigualdades, para alimentar la insurrección comunista y disolver la identidad nacional. Y el otro punto central es que Hitler, ya en Mein Kampf, sostiene la teoría del espacio vital alemán. Esta teoría sostiene que el desarrollo de Alemania solo va a ser posible a partir de la conquista de los territorios de la Unión Soviética, que van a garantizar la tierra, los recursos y el trabajo esclavo por parte de las poblaciones eslavas, los Untermenschen, los subhumanos, para asegurar el desarrollo de Alemania. Así ya se proyectaba un modelo militarista, expansionista, que tenía como principales enemigos al comunismo y al judaísmo. Hitler, convertido en una celebridad, que ha pasado realmente una temporada en la prisión con privaciones mínimas e incluso recibiendo regalos de sus admiradores y seguidores, que lo han mantenido como una figura popular, es liberado y se dedica a reconstruir el Partido Nacional Socialista Alemán y a reincorporar a todos estos seguidores bajo una doctrina que ahora va a estar sintetizada en Mein Kampf, la principal lectura del movimiento nazi. Ahora, como decíamos antes, la derrota del Push de 1923 marca también la derrota temporal de la extrema derecha militarista alemana. Todos estos grupos que planteaban golpes de Estado, dictaduras, paramilitarismo, quedan fragmentados y van a perderse. Pero también los otros extremismos, la liquidación de las revueltas comunistas y de los intentos de hacer una revolución, abren un periodo y que va a parecer que la democracia alemana se está consolidando, que ha superado el desafío de estos levantamientos. Uno de los debates que plantea, bueno, ¿por qué no pasó lo mismo que en Italia? Una explicación que busca dar Kershaw es que el sistema federal en Alemania resultó mucho más sólido que la idea de un solo centro de poder. En Alemania, Hitler tenía que voltear primero a Baviera para después tratar de conquistar Prusia. Y eso había permitido, por ejemplo, en Prusia se mantenga el sistema democrático, a pesar de que Baviera era una suerte de bastión paramilitar. En Italia, Mussolini simple y llanamente tuvo que marchar sobre Roma para tomar el poder. Así, la democracia va a sobrevivir en la República de Weimar, todavía un periodo más, aunque la amenaza va a seguir latente, porque, a pesar de todo esto, la oficialidad militar mantiene sus reservas. Son opuestos en su fuero interno al sistema democrático, y en algún momento van a querer volver a un pasado en el cual existía un sistema un sistema monárquico, sin pluripartidismo, sin participación política, en el que existían jerarquías claras y un dominio del arma. El otro punto central, sin embargo, a la hora de entender esto, es que a pesar de la tolerancia y el rechazo a la democracia, la oficialidad del ejército alemán se mantuvo al margen. No apoyó el golpe de Hitler. Ellos, y muchos, como Hans von Seeckt, veían en Hitler y a la CCA como un grupo de aficionados. En medio de la crisis económica que amenazaba con el derrumbe de la sociedad alemana, la hiperinflación,
no tenían claro que Hitler fuera la solución. Y si apoyaban el levantamiento, se podían ver implicados en un gobierno desastroso y catastrófico que podía llevar incluso a perder los pocos acuerdos que se estaban estableciendo para asegurar la recuperación de Alemania. ¿Cómo iban a apostar el todo por una banda de aficionados que de repente habían surgido en la política y tenían un par de ideas extremistas? Ese rechazo de lo que era el ejército alemán a participar del golpe es lo que permite que sobreviva la democracia alemana, que va a tener una vida bastante vital en el periodo que sigue. Ese desarrollo de la democracia alemana va a estar marcado por una era dorada que se va a dar entre el 24 y el 29. Durante este periodo, la democracia alemana parece bastante firme. A ver, vamos a ver unos elementos. Friedrich Ebert había sido electo presidente. Es verdad, se van a suceder distintos primeros ministros, pero Ebert va a completar su mandato. En este periodo, en 1924, Charles Dawes, que es el secretario para las negociaciones y la revisión del Tratado de Versalles, impulsa el Plan Dawes. ¿Qué sostenía el Plan Dawes? Bueno, establece una serie de puntos para el pago de las reparaciones de guerra por parte de Alemania y la negociación sobre los territorios que Alemania tiene todavía ocupados por las otras potencias. Así, la diplomacia empieza a intervenir en la posibilidad de normalizar y reintegrar a Alemania al sistema internacional. Incluso se proyectan inversiones por parte de capitales estadounidenses en la República de Weimar, con el objetivo de asegurar la recuperación. Así, en la década del 20, a pesar de todas estas limitaciones, se empieza a apoyar desde el Estado un proceso de reconstrucción económica que va a permitir el florecimiento de la industria, empezar a emplear la capacidad inactiva existente, entre otras cuestiones. Uno de los grandes desafíos era, por ejemplo, la política de construcción de viviendas, ya que todavía había montones de alemanes que vivían después del desplazamiento de población alemana en las calles o en departamentos o en habitaciones muy limitadas. Ahora de lo que se va a tratar es de tratar de asegurar un plan de viviendas nacional para construir hogares para las familias alemanas. A pesar de que se da un proceso de recuperación y reconstrucción, ese proceso sigue siendo limitado. A pesar de la recuperación económica, los años 20 son en el mundo un ciclo de crecimiento económico y aumento de las expectativas, todavía en Alemania hay una porción importante de la población que tiene privaciones, que vive en la pobreza, que todavía tiene desempleo y que tiene montones de dificultades para insertarse en la vida social y económica. Ahora, ese ciclo dorado de recuperación económica va a estar marcada por una cultura que va a ser la cultura de Weimar. La República de Weimar ve también un proceso de liberación del arte, de la pintura, la cultura, el cine intelectual, que se expresa en todos los ambientes. El cine de Weimar hace propios temas como la sexualidad, los roles de género, entre otras cuestiones. Ese proceso de liberación viene a discutir, por ejemplo, el rol de la mujer. Se inicia un proceso de democratización política que lleva a que las mujeres empiecen a votar en Alemania. También con esto, después de la Primera Guerra Mundial y la participación en el mercado laboral, el debate sobre cuáles son las competencias y la participación de la mujer en la vida social. Este proceso de liberalización de la cultura también se expresa en el arte, por ejemplo, en movimientos vanguardistas como la Bauhaus, que es un movimiento vanguardista artístico que hace hincapié en las formas geométricas y en el diseño. Elemento que va a estar muy presente, por ejemplo, en la arquitectura, que se adopta para planes de viviendas, para construcción de edificios, inspirados en los modelos de Bauhaus. También hay toda una serie de nuevo arte vanguardista, donde aparece el dadaísmo y otras... me olvidé el nombre de esta escuela. Acá hay una obra de Otto Dix que está faltando, o está acá. Ah, esta es de Otto Dix. Hiperrealismo. No era el hiperrealismo. Encima yo estudié arte, ¿cómo me puedo olvidar de esto? Pero aparecen toda una serie de vanguardias artísticas
que toman montones de motivos que cuestionan y que critican problemáticas sociales, desde el desempleo hasta los dibujos de Otto Dix, que son un rechazo a la brutalidad de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Uno de los elementos que representa este arte vanguardista y la cultura de Weimar es la película Metrópolis. Metrópolis de von Fritz Lang es una película distópica de ciencia ficción que presenta un mundo tecnológico en el que la humanidad ha transformado su realidad material. Fue una superproducción absoluta para la época, que fue una demostración de la capacidad que tenía el nuevo cine que estaba surgiendo. En esta época va a emerger el cine con sonido en Alemania, pero también tiene un elemento de crítica social y, si queremos, ideológica, que es que presentaba un escenario en el que la sociedad estaba marcadamente dividida por la desigualdad social. Metrópolis fue una película muy vanguardista para su época. Tenemos que pensar que por entonces el expresionismo, muchas gracias, el expresionismo. En esa época las películas eran mayoritariamente cortometrajes. Por las dudas, remarco esto para que se entienda a futuro, lo que estábamos hablando, el fenómeno y la vanguardia artística era el expresionismo alemán. Metrópolis presentaba un escenario distópico, pero fue muy difícil de procesar para la sociedad de su tiempo. Por entonces las películas eran muy reducidas. Y Metrópolis duraba 2 horas y media, era muy larga. Y para muchos lo que era impresionante era el despliegue técnico, los efectos visuales, pero era un cine mucho más pensado como un cine de culto que para ser popular. En esta época hubo una gran apertura en el consumo de cine en todo el mundo, aunque todavía no fue un consumo masivo, totalmente masivo no, pero las clases medias consumían cine. Metrópolis fue muy adelantada para su época, pero hoy en día se le considera una de las principales obras de ciencia ficción. Ahora, también la Primera Guerra Mundial tuvo su correlato en los discursos pacifistas y en la crítica a la guerra. En este periodo, Erich Maria Remarque va a escribir una novela que se llama In Westen nichts Neues. ¿Qué es In Westen nichts Neues? La novela que nosotros conocemos con el título de All Quiet in the Western Front o Sin Novedad en el Frente. Esta novela autobiográfica que representaba la experiencia de Remarque en la Primera Guerra Mundial y la brutalidad de ese escenario, había llevado a hacer un alegato en contra de la guerra, representando la brutalidad de ese conflicto. Esta novela fue adaptada en el cine, pero en el cine estadounidense, en una película que se llamó All Quiet on the Western Front, que fue una de las primeras grandes producciones que tenía un sentido crítico hacia la guerra y tenían la particularidad de estar protagonizadas desde la perspectiva de los soldados alemanes, ya que la novela reflejaba la brutalidad que habían experimentado los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. Ahora, la liberalización de la República de Weimar también tuvo que ver con la producción de contenido pornográfico, con la liberación de la sexualidad, con todo un culto a la vida nocturna que se expresó por otros lados. Hubo un relajamiento de la vida sexual, aparecieron temas incluso como películas que trataban la problemática de la homosexualidad. Surgió toda una vida en los clubes nocturnos en donde el licor, las fiestas, el sexo eran la norma, incluido el consumo de cocaína. Ahí espero que no me censure esto. Este video es totalmente censurable y desmonetizable. Así que aprovecho este momento en el que he mencionado la fafafa para decirles que si quieren apoyar este espacio y quieren que uno pueda seguir hablando de estos temas, y hablo a la cámara, y me voy a colocar acá, es importante que contribuyan a este espacio. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pueden hacerse miembros de este canal y de esa manera acceden a emojis personalizados, incluso a contenido exclusivo. En el último tiempo, a partir de que se han sumado muchos miembros, y le agradezco a todos por ello, hemos desbloqueado nuevos emojis, entre ellos el emoji de los gordos Tokugawa. Ahora pueden hacer uso de la figura de el señor Toranaga de la serie Shogun,
que es en realidad Tokugawa Ieyasu. Todavía no termina el Shogun, pero está muy evidente que es Tokugawa Ieyasu, así que vamos a apropiarnos para que lo puedan usar. Pueden hacerse miembros y de esa manera pueden empezar a apoyar este canal. También pueden hacer aportes a través de los links que van a encontrar en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Y si quieren, y así lo pueden hacer transferencias al alias El Profe Borda. También pueden compartir este video, pueden ponerle like si llegan a este momento y todavía no le pusieron like. Y evangelizar. Y muchas gracias por su apoyo, porque eso permite que mantengamos vivo el interés por la historia. Volvamos a la mandanga. Acá alguien preguntó, ¿la cocaína no es de tiempos modernos? No, no es de tiempos más modernos. Ya en el siglo XX se utilizaba cocaína. De hecho, se lo llegó a utilizar como medicina. Y lo recomendaban. En Argentina, una vez lo hicimos en un programa, teníamos afiches propagandísticos, publicitarios, en donde se recomendaba el consumo de cocaína o de heroína para tratamientos médicos. Sí. Esa liberalización de la sociedad, ese relajamiento, ese vanguardismo, no afectó a todos por igual. Una parte de la sociedad que no formó parte de esos nuevos consumos, que no se sintió identificada con esas prácticas y que incluso las rechazó. Eso llevó a la emergencia de un fenómeno que no solo tuvo lugar en Alemania, pero que tuvo en Alemania su principal exponente, que es el pesimismo cultural. La modernización de los tiempos, de las prácticas sociales, el relajamiento sexual, el cuestionamiento de los roles de género, a la sociedad, el surgimiento de nuevos artes, cine vanguardista y otras expresiones, así como la vida nocturna, llevaron a una visión nostálgica del pasado. El pesimismo cultural consideraba que los valores de la sociedad occidental estaban en crisis, que había que volver a un pasado ideal. Lo que ocurrió para muchos es que, avanzada la década del 20, muchos de los nuevos jóvenes no tenían una conciencia clara de cómo había sido el periodo del Imperio Alemán, o el periodo antes de la guerra. 15 años después, los niños podían mirar hacia el pasado con nostalgia, pero no entendían las lógicas del tiempo anterior. Lo que empieza a ocurrir entonces es que ahora tenemos un escenario en el que hay un clima social de rechazo al mundo moderno, de mirada nostálgica hacia el pasado. También ese pasado encuentra en el universo imperial, en el pangermanismo, una explicación, una idea de que, bueno, en realidad la sociedad alemana es una sociedad más amplia, que no se enmarca solamente en una república, un estado-nación, como el que se nos ha vendido como la fórmula absoluta. Así el pesimismo cultural se hace eco de esto. Los sectores vinculados al nacionalsocialismo y a otras expresiones hablan del arte degenerado, o incluso del bolchevismo cultural. Definen a este proceso de relajación, a ese proceso de transformación como bolchevismo cultural o judeo-bolchevismo cultural, y consideran que esto en realidad es un ataque a la sociedad de parte del oscuro poder del judeo-bolchevismo internacional. En realidad, lo que es la teoría del marxismo cultural tiene su origen en la teoría del bolchevismo cultural, que es una teoría de la conspiración nazi. El otro punto es que, con todo, la República de Weimar, aunque siguió existiendo y disfrutó de su era dorada, encerraba contradicciones, sectores que nunca serían del todo asimilados, que nunca podrían hacer propio el sistema republicano democrático, porque todavía había privaciones, porque había sanciones, porque había limitaciones al desarrollo nacional alemán. En este periodo, sin embargo, se lograron grandes avances para la inserción de Alemania en el Concierto de las Naciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Gustav Stresemann, va a dirigir un proceso de negociaciones que permiten que Alemania avance en la normalización de su relación con las grandes potencias. Estas estaban vinculadas con lo que había sido el Plan 2 y van a incluir el retiro de la ocupación francesa de la región del Ruhr y también el retiro de las fuerzas
aliadas en la región de Renania. Así lo que vamos a ver es que a pesar de que se va a mantener esa barrera del territorio desmilitarizado, las fuerzas aliadas progresivamente en la segunda mitad de la década del 20 empiezan a abandonar territorio alemán y se empieza a renegociar los acuerdos para sostener a Alemania. De hecho, en 1926, Alemania entra en la Sociedad de Naciones, lo que daba cuenta de que estaba cambiando algo. De hecho, a partir de esto se empieza a negociar, por ejemplo, nuevos acuerdos sobre las fronteras de Alemania, a renegociar los pagos de las reparaciones de guerra. Es así que tenemos una mesa de negociación, que es la Conferencia de La Haya de 1929, y también fue conocida como Conferencia para la Liquidación de la Guerra, que proponía, en ese contexto, tratar de establecer un acuerdo lógico para terminar con los pagos de guerra de Alemania. Sin embargo, esto va a quedar medio trunco, porque Alemania va a suspender los pagos. Hubo unas negociaciones que se estancaron, sobre todo porque la diplomacia francesa, a pesar de los avances que se dieron, todavía desconfiaba de Alemania. Consideraba que una posibilidad de rearme de Alemania o de normalización era una amenaza para la integridad de Francia. Ya había pasado con la guerra franco-prusiana y había pasado con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no ocurriría de nuevo? Así todo, parecía que la democracia podía sostenerse, pero siempre con muchos conflictos. Uno de ellos, y tenía que ver con las fronteras, era la cuestión de la nación alemana. Para muchos alemanes, lo que había formado la Gran Guerra, esa República de Weimar, no expresaba a la nación alemana. La nación alemana era una nación imperial, que había quedado dividida y fragmentada por los acuerdos del fin de la Gran Guerra. Lo que ocurría con esto es que detrás de todas estas negociaciones previvía un sentido de rechazo al nuevo orden que había emergido, que estaba anclado en la nostalgia sobre el pasado, que no solo ya era pesimismo cultural, sino la necesidad de volver a una situación en la cual Alemania era la gran potencia. Esto también se expresa en la política, en una pervivencia que hay. Ebert fue el primer presidente de la República de Weimar y terminó su mandato y fue sucedido por Paul von Hindenburg, el otro héroe de la Gran Guerra. Hindenburg no dejaba de representar al militarismo prusiano, que desconfiaba de la democracia, que tenía aspiraciones de volver a un sistema monárquico. Como tal, Hindenburg se muestra respetuoso de la Constitución y como uno de los pilares que va a mantener el funcionamiento del status quo. Pero en su fuero interno y hacia el interior de la política de los sectores que lo representan, Hindenburg no cree en la democracia. Y en cuanto, como habíamos dicho antes, las condiciones sean distintas, él va a estar dispuesto a reemplazar la democracia por un sistema basado en el poder concentrado de un grupo de sectores. Sin embargo, todavía parece que la democracia tiene una vida larga. En 1924 ha caído el respaldo de los comunistas, que venían de una serie de elecciones que les habían dado mucho protagonismo. Y a pesar de eso, parece que el pueblo les empieza a dar la espalda. Hitler ha reconstruido el Partido Nacional Socialista y ha multiplicado sus miembros. En círculos muy particulares, es una figura muy carismática, que da discursos magnéticos, empieza a tener la asesoría de un tal Joseph Goebbels. Goebbels, que podríamos decir que es uno de los padres de las relaciones públicas y el marketing político. Es duro de pensarlo, pero lo es. En 1925 le hace sacar a Hitler toda una serie de fotos que son una muestra de las técnicas de oratoria, gestualidad, que empieza a utilizar y que dan cuenta de este surgimiento de una nueva forma de concebir la política, una política de masas basada en personajes carismáticos y no simple y llanamente en la política institucional.
También, en 1925, el Partido Nacional Socialista de Hitler crea las Schutzstaffel, también conocidos como grupos de protección, las SS, el otro brazo paramilitar del Partido Nacional Socialista. En ese periodo, Hitler todavía está a la cabeza de un movimiento paramilitarista, supremacista, que ahora tiene una doctrina basada en Mein Kampf, pero que permanece con una fuerza marginal, que no puede lograr competir políticamente, no tiene ni siquiera un interés mayoritario de la sociedad. Pero son un fenómeno pintoresco, son un fenómeno llamativo, pero no tienen apoyo. Un observador, un testigo, que por entonces se refirió a los nazis, llegó a decir de Hitler: Hitler y los nazis no eran más que un grupo disidente, incapaz de ejercer una influencia apreciable sobre la gran masa de la población y sobre el curso de los acontecimientos políticos. Parecía que Hitler era un fenómeno totalmente marginal, destinado a desaparecer. En 1928 hubo elecciones generales en Alemania. Alemania tiene un sistema federal, así que se vota en distintos espacios para llevar adelante los representantes que irán al Reichstag. Y en ese escenario se votan las elecciones generales de 1928 y lo que vemos es un triunfo arrollador de la izquierda. 1928 la izquierda arrolla en la República de Weimar. Cuando hablamos de la izquierda hablamos tanto del Partido Socialista alemán como también del Partido Comunista alemán. En las elecciones de 1928, el Sozialdemokratische Partei, el Partido Socialdemócrata Alemán, saca 29,76% de los votos. Es el partido más votado. Nuevamente, los socialdemócratas son la primera fuerza del Reichstag. Pero lo interesante es que el Kommunistische Partei saca 10,62% de los votos. Es decir, entre socialdemócratas y comunistas tenemos 40% de los votos de la población alemana. Ahora, el otro punto es que, por ejemplo, detrás de ellos tenemos otros partidos. Es cierto. Tenemos la segunda fuerza, que sacó la mitad de los votos del Partido Socialdemócrata, es el Deutsche Nationale Volkspartei, que es el partido nacionalista del pueblo alemán, que saca el 14% de los votos. Y atrás de ellos tenemos a Centrum, que no es un medicamento que pueden comprar en Argentina. Hay un medicamento, aquellos que sean del exterior, que se llama Centrum. Es un suplemento vitamínico. Que es el partido del centro, que tiene el 12,07%. Atrás de ellos está el Partido Popular Alemán, o el Deutsche Volkspartei. Y muy atrás, lejanamente atrás, el Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que en 1928 sacó el 2,63% de los votos. Y pasó a tener 12 diputados en el Reichstag. 12 diputados de 491. Los nazis, 5 años antes. Esto es para que pensemos muchas cosas, porque a uno le hace pensar que nada estaba definido. Habían sacado 2,63% de los votos. Por las dudas, la izquierda, después está el partido, hay otro partido que se llama el Partido Socialdemócrata, algo más de Alemania. Hay otro grupo que es como una democracia reformista de izquierda, que creo que es este partido, que tiene estos votos. Pero lo interesante es, los partidos democráticos son la inmensa mayoría. Y por el otro lado, la izquierda
Tenía 40% de los votos cuando los nazis tenían el 2,63. Lo que quiere decir que la izquierda superaba en votos casi 20-1 a los nazis. No hay que jugar a lo contrafáctico. Pero no estaba definido en 1928 que los nazis iban a llegar al poder. Y la izquierda alemana podría haber aplastado al nazismo. Pero la izquierda alemana estaba dividida. Obviamente que los otros partidos, como el Partido Popular o el Partido Liberal, o el Partido Popular, Partido Liberal, el Partido Nacional del Pueblo Alemán, no les interesaba aplastar a los nazis, tampoco eran democráticos, solo que consideran a los nazis unos personajes variopintos. Pero en realidad en esta época la izquierda está dividida. Y no solo está dividida, está totalmente enfrentada. Es uno de los afiches del Partido Comunista para las elecciones de 1928. Y si observan, el Partido Comunista muestra a un obrero atado, sometido, pateando a Hindenburg y al Partido Socialdemócrata. A los dos a la vez. Porque ahí está el punto. En este periodo nadie se imaginaba que Hitler podía llegar al poder. Era una posibilidad que no se le asomaba a nadie. Falta mucho para que alguien conciba que Hitler puede llegar al poder. Y por entonces la izquierda comunista ponía como principal enemigo a la socialdemocracia. Porque la Tercera Internacional había definido las tesis de lo que se conocía como el socialfascismo. Los comunistas acusaban a los socialdemócratas de haber matado a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Consideraban que ellos eran el verdadero enemigo. Que lo que había que hacer era enfrentar a la centroizquierda para ganar votos y radicalizar a la población. Así que socialdemócratas y comunistas estaban enfrentados. Este es un afiche del 32, pero nos sirve para ilustrar algo. En este afiche del Partido Socialdemócrata Alemán muestran a los tres haces de la lucha contra el autoritarismo atacando a la monarquía, representando a la derecha tradicional, al nazismo y al comunismo. La izquierda estaba enfrentada entre sí, entre la izquierda revolucionaria y la izquierda reformista. Y afianzaron tanto ese enfrentamiento entre ambos que no fueron capaces de ver lo que iba a pasar. Por eso lo que ocurre, que es interesante, es que uno diría, ok, 40% de votos a la izquierda. Bueno, la izquierda va a formar gobierno. No, están equivocados. El primer ministro del Partido Socialdemócrata, Hermann Müller, va a ser electo, pero no por una coalición de izquierda, sino por una coalición amplia de fuerzas democráticas, que incluyen al Partido del Centro y al Partido Liberal. ¿Qué ocurre con esto? Que se forma un gobierno de coalición que incluye a socialdemócratas, liberales y centristas. En un contexto en el que las dificultades económicas hacen muy difícil conciliar los intereses de sectores empresariales y sectores obreros. En enero de 1929 hay 3 millones de desempleados en Alemania. Eso supone un 14% de desempleo. Es altísimo para la época. El problema del desempleo va a empezar a generar apoyo en los grupos y en los partidos más radicalizados, que eran los que proponían la ruptura con el status quo. Esos partidos radicalizados que van a obtener apoyo son, por un lado, los comunistas. Los comunistas, en medio de la crisis económica, van a empezar a fagocitar apoyos que tradicionalmente estaban en el Partido Socialdemócrata. Así, Ernst Thälmann, que es el secretario general del Partido Comunista Alemán, que defiende la tesis del socialfascismo y el choque con la socialdemocracia tradicional, va a la radicalización y protagoniza huelgas y enfrentamientos contra la policía. Así, a finales de los años 20 se empieza a delinear una situación en la cual, en medio del paro, en medio del desempleo, los comunistas salen a las calles con mucha fuerza y obtienen mucho apoyo.
Pero no son los únicos que obtienen apoyo de los desempleados. También los nazis obtienen apoyo de los desempleados. Lo que empieza a ocurrir es que el nazismo, sin mucha agitación, atrae seguidores. ¿Por qué? Porque se muestran rupturistas, porque se muestran enemigos de todo el orden establecido del status quo. En una situación en la cual el desempleo y la pobreza son bastante amplios, estos personajes variopintos se presentan como algo distinto, como algo que viene a romper con el sistema de partidos, con el sistema tradicional. Por entonces, el nazismo está engrosando sus filas. Va a llegar a los 100.000 militantes y a los 200.000 para 1929. En ese marco, el Partido Nacional Socialista empieza a ser una fuerza que al menos tiene una presencia nacional en la República de Weimar. Y que impulsa cada vez más su mensaje de rechazo al orden establecido. Pero como tales, los nazis son muy inteligentes. Hitler no hace una utilización abierta del discurso más antisemita y radicalizado. Trata de apelar más al sentido de la patria, a la defensa de la tierra. Por eso, una de las principales fuentes de apoyo de Hitler va a ser el campesinado. El campesinado y el mundo rural alemán, que tiene la particularidad de ser un campesinado importante. Alemania, en una sociedad totalmente urbanizada, como pasaba capaz con Francia o con el Reino Unido, es un sector más conservador, más reaccionario, y como tal, ve con buenos ojos al Partido Nacional Socialista Alemán. Ve a Hitler, un personaje carismático que defiende el trabajo y defiende la tierra. Así, Hitler empieza a ganar un electorado mucho más amplio, producto de esos apoyos. Sin embargo, nada estaba dado. En 1929 todavía Hitler es un personaje marginal, que no tendría por qué gobernar. La democracia parece bastante sólida a pesar de las divisiones de la coalición gobernante. Hay muchos apoyos en los partidos de izquierda y otras fuerzas. Para que Hitler pueda llegar al poder, tendría que ocurrir algo extraordinario. Algo que sacuda al escenario nacional alemán. Algo que incluso sacuda al mundo. El ascenso de un personaje extraordinario como Hitler requiere también de condiciones extraordinarias. Es un outsider de la política. ¿Por qué obtendría el apoyo de los partidos tradicionales? Haría falta una emergencia. Un cataclismo. Tal vez la peor crisis de la historia del capitalismo hasta ese momento. En 1929 se produce el crack de Wall Street. La bolsa de Nueva York va a la crisis, a la quiebra, y va a arrastrar al conjunto de la economía mundial a la crisis más catastrófica de la historia del capitalismo hasta ese momento. Esta crisis da cuenta de la excesiva dependencia que ha adquirido el mercado mundial del mercado financiero estadounidense. Y lo que ocurre es que la crisis sacude a Europa. Sacude tanto a Europa que el proceso de reintegración de Alemania, de normalización y reconstrucción, se cae a pedazos. Alemania, por todas estas limitaciones, era por lejos la economía más frágil de la Europa desarrollada, ante una coyuntura de estas características. Y la crisis en Alemania no va a ser una crisis económica. La crisis en Alemania desata un clima de millones y millones de desempleados que no solo tira por tierra a la economía, sino también al mundo político y social. Es experimentado como una crisis global de la sociedad. La Gran Depresión sacude a Alemania, lleva a la bancarrota a los bancos, deja industrias totalmente inmovilizadas, millones de desempleados, familias hambrientas, inicia un clima de desesperación que parece amenazar con la destrucción total del tejido social. En ese marco de privaciones extremas, pobreza, desempleo, filas en búsqueda de comida y trabajo,
Hindenburg ve una ocasión para ajustar cuentas con el sistema político. Hindenburg, siendo el presidente, en Alemania hay un sistema semipresidencialista, tenemos un presidente que gobierna más tiempo y un primer ministro electo por el Reichstag, por el Congreso. Decreta la expulsión de Müller del cargo de primer ministro y decide gobernar de forma antidemocrática y sin el Congreso por su propia cuenta, amparándose en el ejército y en los grupos conservadores. Así trae a Heinrich Brüning para tratar de impulsar un programa de reformas que lo que buscaban era el ajuste de la economía a partir de la recesión. Con un gabinete de conservadores, liberales y nacionalistas, Hindenburg y Brüning se proponen ajustar para controlar la situación, recortando gastos del Estado y tratando de limitar el impacto de la crisis, solo agravando sus consecuencias. Hindenburg consideraba que la crisis era la ocasión perfecta para volver a un periodo anterior, y en el autoritarismo que empieza a conformar con el rechazo a los mecanismos parlamentarios y a la participación electoral, lo que propone es justamente volver a un periodo anterior, volver a recuperar el poder de la clase militar prusiana, un escenario similar al que había sido el similar al escenario de la monarquía alemana. En ese marco, de lo que se trata es tratar de conseguir el concurso nuevamente de esa clase militar que nunca había confiado en la democracia, que nunca había creído en un sistema parlamentario y que estaba esperando la oportunidad para tirar todo el edificio por la borda. Pero acá hay un punto que es interesante pensar. Hindenburg tiene casi 80 años. Es realmente una persona mayor. Una criatura de otra época. Cuando se desata la crisis, y en 1930 pone a Brüning, él mismo está básicamente en los límites de su propia existencia física. Es un veterano de la guerra franco-prusiana, un veterano de la Gran Guerra. Ha visto la unificación de Alemania, ha conocido a Bismarck. Es un hombre de otra época. Eso es una reflexión quizás editorial, pero es muy difícil volver atrás el tiempo. Cuando Hindenburg se propone tratar de retroceder y volver a un periodo anterior, limitando la democracia y limitando ese modelo, lo que hace es vaciar de poder al sistema institucional y deslegitimarlo. Pero es imposible que vuelva al pasado, es imposible recuperar el imperio alemán. Esa nostalgia que aparece y que está representada por un hombre muy mayor, un hombre anciano prácticamente que todavía está en el poder y al que se venera, es en realidad una nostalgia que no tiene un curso de aplicación. No se puede retroceder en el tiempo. Brüning se propone demostrar que el proyecto autoritario de estos sectores tiene apoyo con las elecciones de 1930. Y en 1930, cuando Hindenburg y Brüning esperan que la población refrende el apoyo a estas reformas, a este sistema, y rechace a los partidos democráticos, socialdemócratas, en medio de una crisis extraordinaria, un proceso de ajuste y una desconfianza y un vaciamiento del sistema republicano, inaugurado por las élites tradicionales, ocurre algo. En las elecciones del Reichstag de 1930 cambia el mapa político. Hay algo distinto. En esas elecciones, el partido más votado ha sido una vez más el Sozialdemokratische Partei, el Partido Socialdemócrata Alemán. Y de hecho, los comunistas sacan aún más votos. El Kommunistische Partei saca 13%, más que antes. Y esos votos están alimentados particularmente de pérdidas de votos de la socialdemocracia. Pero hay algo más problemático.
El segundo partido más votado es el Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. El Partido Nacional Socialista se convierte en el segundo partido más votado del Reichstag. 18% de los votos. Lo que le va a dar más de 100 asientos en el Reichstag. A pesar de esto, si contáramos todos estos partidos, la izquierda cuenta con casi el 40% de los votos. Pero hay algo que se ha roto. Y los nazis se han incorporado al sistema político. Tienen casi un quinto de los asientos del Reichstag. Lo que está cayendo son los otros partidos. Los partidos de la derecha tradicional han perdido mucho apoyo en comparación a lo que había sido el escenario anterior. Hitler se ha instalado en el sistema político. Pero de nuevo, nada determina que Hitler vaya a gobernar. Porque Hitler está conformado por una fuerza de extremistas que tiene 18% de los votos. Pero hay todo un sector en un sistema multipartidario que ha elegido otra cosa. Todavía los socialdemócratas tienen más votos. De hecho, Hitler no está muy lejos de los comunistas. 18% para los nazis, 13% para los comunistas. Nada determina todavía que Hitler vaya a gobernar. No tendría por qué haber ocurrido. No está todo cantado. Pero esto es un avance. Y el partido nazi ha engrosado sus filas a partir de la crisis. Se presenta como la fuerza que rompe con el status quo, que tiene propuestas nuevas. Para Hindenburg siguen siendo una fuerza de aficionados, una fuerza de extremistas sobreideologizados que jamás podían representar a la verdadera aristocracia militar prusiana y al interés del imperio. Para ellos son una caricatura, una fuerza pintoresca. No se supone que deban gobernar. El propio Hindenburg no cuenta con ello, ni está interesado. Sin embargo, en este escenario que se ha abierto, Hindenburg decide cambiar a sus primeros ministros. Así, va a traer rápidamente a una serie de generales prusianos. Primero Franz von Papen, que dura 6 meses, y después Kurt von Schleicher. Schleicher va a ser el último primer ministro de Hindenburg. Y en esa sucesión se intenta por todos los medios tratar de revitalizar y eliminar el sistema democrático. Hindenburg va a gobernarse en el Reichstag, intenta restablecer un modelo semimonárquico, busca el apoyo de el abdicado Kaiser Guillermo y la familia de la casa Hohenzollern, que había gobernado bajo el Imperio Alemán. Pero al vaciar progresivamente al sistema republicano, lo que hace es eliminar las bases para que se sostenga la democracia. Un punto interesante es que se nos suele presentar el ascenso de Hitler como un ascenso unívoco, ¿no? La historia va en una dirección y esto solo podía terminar con el ascenso de Hitler. Los comunistas creen que la coyuntura de la crisis habla de la perspectiva de la revolución. Están sumando votos. Han llegado a el casi 14% de los votos. Perdón, casi el 13% de los votos. En este escenario salen a las calles, pero también a confrontar con el fascismo. Todavía consideran que en este marco la revolución es posible, pero ven una amenaza en los nazis. En este marco se funda Antifaschistische Aktion o la acción antifascista. La acción antifascista alemana llama a la confrontación con el fascismo, que es como se lee también al nazismo. Así, en las calles, en los próximos años, comunistas y nazis luchan entre sí
por la clase obrera alemana. Estas luchas van a ser luchas violentas, muy violentas. Se forman autodefensas comunistas armadas, milicias del Partido Comunista para pelear contra los grupos de choque y los paramilitares nazis. Así, en todos los años, desde 1930 hasta 1933, lo que vemos es que comunistas y nazis pelean en las calles de Berlín en un escenario que se parece mucho a una guerra civil. No hay enfrentamientos sangrientos armados, ataques a locales, colocación de explosivos, asesinatos políticos, sin que el ejército pueda normalizar la situación. La propia policía, perdón, el ejército no se moviliza, la policía es superada por las circunstancias. La policía no puede controlar ni a los comunistas ni a los nazis, pero cuando tiene que decidir a quién reprimir, va a tratar de fijar su atención. Hay un bichito acá dando vueltas. En los comunistas. Porque los comunistas siguen siendo el gran enemigo. No tanto los nazis. Los nazis son tolerados. Así, tenemos choques violentos entre ambos, que se suceden a lo largo de todo este periodo. Entonces, en general vemos el ascenso de Hitler como algo pasivo de parte del resto de la sociedad. Pero, mientras las SA salen a la calle, mientras las SS salen a la calle, también lo que tenemos es un enfrentamiento de parte del Partido Comunista y de otros grupos democráticos contra los nazis, en las calles, enfrentamientos armados y confrontación violenta. Pero así como los comunistas han ganado votos, Hitler hace crecer enormemente sus filas. Si los nazis tenían 200.000 militantes en 1929, tienen 850.000 afiliados al partido nazi en 1932. Y además 400.000 paramilitares de la CSA. Con 400.000 miembros de la CSA, con estas fuerzas de choque y estos grupos armados, va a ser muy difícil ya controlar esta situación. Los nazis se enfrentan en las calles a los comunistas con mucha brutalidad. Y a pesar de que la violencia es un elemento muy atractivo en el nazismo, porque llama a la acción y es visto como un elemento colateral del cambio que necesita Alemania, Hitler maneja muy bien sus relaciones públicas. Lo que busca es ganarse al electorado popular alemán. Y en ese electorado alemán no se hace tanta utilización de Mein Kampf. Mein Kampf es para los convencidos. Mein Kampf es para los miembros y militantes del partido nazi. Para la CSA. Todos ellos tienen muy claro, Hitler va a definir una doctrina muy clara de culto a la violencia, militarismo, expansión territorial, confrontación con el judeo-bolchevismo y liquidación de la democracia parlamentaria. Pero para el electorado general, el discurso es otro. Es un discurso más pragmático. Es un discurso más atractivo, donde se cuestiona a los partidos políticos tradicionales, se defiende al pueblo alemán, se hace la utilización de un discurso nacionalista de integración, se propone trabajo y pan, se hace un muy buen marketing político y también se explotan los resentimientos de la sociedad. Los resentimientos que ha generado el desempleo, los resentimientos que ha generado la pobreza, las privaciones, son explotadas por el nazismo. El nazismo toma un discurso de revancha, que crea responsables definidos de los problemas del pueblo alemán. Los judíos, los comunistas, los socialistas, la política tradicional, el sistema de partidos. Las privaciones, todo lo que ha marcado esta gran depresión, que viene a agravar una crisis estructural de la economía y la sociedad alemana, es aprovechado por Hitler para lograr imponer una narrativa de representar los intereses del pueblo contra sus enemigos. Unos enemigos que empiezan a tener un rostro cada vez más marcado, deformado por la propaganda alemana. De lo que se trata es de aplastar
a los expoliadores y los opresores del pueblo, que son rojos porque son comunistas y son judíos y son socialdemócratas. Pero a su vez, el marketing, la construcción que hacen, es muy atractivo. Hitler tiene una narrativa, un discurso muy magnético, llama a la acción y moviliza. Un oficinista que se unió al partido nazi en 1929 decía: me vi arrastrado no solo por su apasionado discurso, sino también por su sincero compromiso con el pueblo alemán en su conjunto, cuya mayor desgracia es estar dividido en tantos partidos y clases. Por fin una propuesta práctica de renovación del pueblo. Acabemos con los partidos, fuera las clases, la comunidad del verdadero pueblo. Estos eran los objetivos a los que podía entregarme sin reservas. Esa misma noche me quedó claro dónde estaba mi puesto, en el nuevo movimiento. Solo él ofrecía una esperanza para salvar a la patria alemana. Hitler, utilizando la tecnología de la amplificación de sonido, el marketing político, logra convertirse en un líder popular. Logra un eco y una resonancia que empieza a tener mitines masivos. En un mitin masivo, Hitler, ante las acusaciones de violencia, de intolerancia, llega a decir: somos intolerantes, sí. Tengo un solo objetivo: acabar con los 30 partidos que hay en Alemania. Y cuando Hitler dice esto, es aclamado por una multitud de 40.000 personas que celebran el discurso, que plantea abiertamente que va a eliminar a los partidos, que es intolerante, que es violento. Muchos miembros de la clase media decían que tal vez la violencia era como un elemento colateral, pero llamaba a la reafirmación de la unidad nacional alemana, que nunca había sido posible en la República. Solo es posible con el pangermanismo, con un proyecto imperial. Pero de nuevo, Hitler, a pesar de que tiene una doctrina muy clara, que marca, que es parte del discurso interno del Partido Nacional Socialista, que está en Mi Lucha, no utiliza Mi Lucha. El antisemitismo está sugerido para el discurso político de masas, pero no es explícito. No tanto. Aparece, pero cuando hay que hacer la campaña política, se hace utilización de los eslogans, de las narrativas. En este escenario se prepara la campaña de 1932, en un clima de violencia paramilitar, de choques con los comunistas, de ataques por todos lados. Gran parte del electorado de Hitler no vota por ideología, no tiene claro qué va a hacer Hitler, pero lo vota por magnetismo, porque es una propuesta alternativa, porque es algo distinto, porque rechaza a los partidos políticos tradicionales y porque habla de cambiar por todo. No viene a reformar el sistema, viene a crear algo nuevo. Mientras esto pasaba, en las elecciones de 1932, todavía comunistas y socialistas planteaban el enfrentamiento entre ellos. Batir al socialfascismo de parte del comunismo, y de parte de la socialdemocracia, ni Papen, que es el conservadurismo monárquico, ni Hitler, que es el nazismo, ni Thalmann, que es el comunismo. La socialdemocracia. Mientras que hay afiches que simplemente ponen la cara de Hitler. Así, en 1932 se vota en la República de Weimar. Y aquí hay una foto, que esta foto me parece una de las fotos más impresionantes de la historia. Y puede parecer una pavada, pero a mí me resulta sumamente interesante.
Esta es una foto de las elecciones de la República de Weimar en 1932. Tenemos nazi, nazi, liberal, haciendo la L, socialista, levantando el puño, comunista, levantando el puño, y otros partidos. La pluralidad democrática, si lo quieren, ¿no? Todas las voces, todos los partidos, todas las fuerzas. En las elecciones de 1932, la fuerza más votada en Alemania es el Partido Nacional Socialista. El Partido Nacional Socialista obtiene 37% de los votos. 37. Todavía entonces, los socialdemócratas habían obtenido el 21,58% de los votos. Y el Partido Comunista había logrado el resultado más alto de su historia, el 14%. Pero los nazis habían obtenido el 37% de los votos. Sin embargo, hay algo que hay que notar. Hitler no tiene la mayoría de los votos. Hitler no puede formar gobierno. 2/3 de la población no votaron a Hitler. Con esto hay que problematizar una narrativa, que es que muchas veces a los nazis los votaron. Sí, los votaron, pero los nazis no fueron votados por la mayoría de los alemanes. O al menos así no accedió al poder Hitler. 2/3 de la población no los votaron. Casi tantos como votaron a los nazis, votaron a la izquierda. Y después el resto estaban perdidos entre otros partidos minoritarios. Pero algo que tiene que quedar claro. Con 37% de los votos no alcanza para que Hitler forme gobierno. No alcanza para que Hitler acceda al poder. Tiene que pasar algo más. Hace falta algo más para que Hitler gobierne. Pero de repente los nazis tienen 1/3 del Reichstag. Y esto les da mucha fuerza. Tienen fuerza en las calles. Ahora, en 1932, no solo hubo elecciones federales para el Reichstag, también hubo elecciones presidenciales. Y Hindenburg, que está viendo cómo se desmorona el sistema republicano, mientras él intenta de alguna manera construir un sistema autoritario pseudomonárquico, se presenta para las elecciones. Hindenburg busca la reelección. Y adelante tiene a un comunista y a un nazi. El otro candidato a presidente de verdad importante, o sea que va a tener votos, es Hitler. Los comunistas también tuvieron votos, no dije nada. Los comunistas tuvieron muchos votos. Para ser un partido comunista. Hindenburg y Hitler se enfrentan en elecciones. Y Hindenburg logra el 53% de los votos. Hitler casi el 37%. Y los comunistas el 10% de los votos. Que para ser un partido comunista es mucho en la historia, pero está muy atrás del resto. Hindenburg le gana las elecciones a Hitler. Hindenburg va a ser presidente una vez más. Pero el sistema está totalmente en crisis. La violencia paramilitar de los nazis y los choques con los comunistas abren el escenario a la perspectiva de una guerra civil. Hindenburg no puede formar gobierno, porque en el Reichstag, las fuerzas conservadoras no tienen peso. Él mismo ha estado tratando de gobernar de manera presidencialista, pero no ha logrado estabilizar la situación. La crisis económica sigue carcomiendo a Alemania.
Pero todavía las cosas podían ser distintas. En noviembre de 1932 va a haber elecciones nuevamente, en medio de una escalada de violencia entre comunistas y nazis. En el marco de lo que sigue a las elecciones, comunistas disparan contra una reunión de nazis y en el choque armado mueren 15 personas. En los días siguientes, grupos paramilitares nazis decapitan a 4 comunistas. Incluso se produce una sublevación comunista en la región de Altona. Parece que el país se abre a la perspectiva de una guerra civil. Y en ese marco, en el cual Hindenburg disolvía el Congreso y se trataba de ordenar la situación, se llama elecciones en noviembre. Hitler enfrenta una interna dentro del Partido Nacional Socialista, porque este conjunto de grupos, en los que Hitler es claramente el líder, sin embargo, tiene personalidades que le disputan el dominio. Y en un marco de violencia política generalizada y enfrentamientos, se vota nuevamente para las elecciones generales del Reichstag en noviembre de 1932. Para reordenar el Reichstag. Y ocurre algo. En medio de la violencia, en medio de lo que puede ser un rechazo a la violencia desenfrenada, los nazis pierden votos. Los nazis en 4 meses pasan de tener 37% de los votos a tener 33% de los votos. Y los comunistas llegan al 16,86%. Se derrumba el apoyo a los socialdemócratas, que están en el 20%. Pero fíjense algo. Comunistas y socialdemócratas tienen más votos en conjunto que los nazis en noviembre de 1932. 2/3 de la población no votó a los nazis. Pero en medio de la violencia, en medio de la confrontación entre nazis y comunistas, Hindenburg decide que solo puede gobernar convocando a Hitler. Así, ante la escalada paramilitar, ante la escalada de la violencia y los choques, y en lo que muchos creen puede ser la puerta a una guerra civil, Hindenburg, que había vaciado el sistema republicano, él mismo, a dedo, convoca a Hitler para ser primer ministro. Después de una serie de negociaciones en la que participa von Papen, se acuerda que Hitler va a ser el primer ministro de Hindenburg, pero el gabinete va a estar formado de conservadores, para que los nazis no coopten todo el gobierno, para que sea un gobierno en el cual se integra a los nazis, pero que esté dominado por los conservadores. Un presidente conservador, un gabinete conservador y un primer ministro nacionalsocialista. Así, el 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler asume como canciller de Alemania, pero el presidente es Hindenburg. Hitler es jefe de gobierno, Hindenburg es jefe de Estado. El gabinete se suponía iba a estar conformado de conservadores. Sin embargo, las multitudes del Partido Nacional Socialista Alemán y la CSA acompañan esto como la conquista del poder. Hitler ha conquistado el poder y anuncia el inicio de un nuevo imperio alemán. Una idea con la que Hindenburg podría haber estado de acuerdo, porque su proyecto era volver al sistema anterior. Me acabo de dar cuenta de que dije canciller y primer ministro de forma intercambiable. El canciller es básicamente el primer ministro en Alemania. Lo elige históricamente el Reichstag, o designación formando gobierno, o designación del presidente con apoyo del Reichstag.
Hitler ha llegado. Y en este escenario hay carta abierta casi para la violencia. O debería. Pero el gobierno está dominado por los conservadores. No por mucho. En febrero de 1934 se incendia, perdón, en 1933 se incendia el Reichstag. En un episodio que es extremadamente confuso y ruidoso. Un militante anarquista, solo, sin que se pueda comprobar cuáles son sus colaboradores directos, incendia el Reichstag. Y esto ha generado mucho debate e investigaciones por parte de historiadores, periodistas, y nunca ha estado del todo claro. Pero el incendio del Reichstag del 17 de febrero de 1933 es aprovechado por Hitler para impulsar una serie de decretos que establecen poderes y medidas excepcionales y un régimen de excepción que ahora nunca más se va a terminar, al menos por 12 años. Hitler por decreto suspende las libertades democráticas y civiles, culpa a los comunistas y a los socialdemócratas y establece un régimen dictatorial con poderes absolutos en su propia persona. Esos poderes de excepción se presentan como transicionales para salir de la emergencia. A partir de esto, y de la mano de las SA y las SS y sus grupos paramilitares, y con el apoyo del Estado, Hitler militariza la sociedad alemana y procede a nazificar al Estado y a la sociedad. Así, se prohíbe el funcionamiento de los sindicatos de los socialistas y los comunistas, que son ocupados por los grupos de choque del nazismo. Se disuelve el Partido Comunista, se disuelve el Partido Socialdemócrata. Sus líderes son apresados, miles de dirigentes comunistas, miles de partidarios socialistas. Las prisiones están tan colmadas de ellos que no alcanzan. Así que se crean los primeros campos de concentración, que no fueron para los judíos, fueron primero para los comunistas y los socialdemócratas. El antisemitismo se empieza a apropiar y se empiezan a ocupar edificios públicos con consignas antisemitas. Se empieza de facto a construir el apartheid, que será sancionado por las leyes de Nuremberg, que establecen la discriminación hacia los judíos, pero también hacia otros grupos. Así, con medidas de excepción, el canciller de Alemania, colocado para gobernar con los conservadores, se hace con el poder total, mientras su partido procede a la destrucción del sistema de la República de Weimar, vaciado por las disputas políticas de las últimas décadas, pero también por el accionar de los partidos conservadores y el gobierno de Hindenburg, que se había propuesto su reemplazo por una solución autoritaria, que terminó siendo cooptada por otra fuerza. Una fuerza mucho más vital, mucho más rupturista, que fue capaz, a través de la violencia y la excepción, de destruir el sistema. Se procede progresivamente a la nazificación de la sociedad, incorporando grupos de las juventudes, incorporando elementos de la vida social y cultural alemana. Y la consigna, Ein Volk, ein Führer. Un pueblo, un Führer. Este elemento que empieza a aparecer pronto tendrá otro sentido. Hitler procede a la reestructuración del ejército alemán, que dejará de ser la Reichswehr para ser la Wehrmacht. Pero además, Hitler enfrenta, con este nuevo rol de dictador alemán, la posibilidad de purgar a los elementos díscolos dentro del Partido Nacional Socialista. Siempre ha habido elementos díscolos que amenazaban el poder de Hitler. Ahora Hitler ya no es un aventurero político. Es visto como un estadista, como un hombre de Estado.
un hombre que con poderes excepcionales puede dirigir el rumbo de Alemania. Y en esta situación, ya no puede ver a los otros cabecillas nazis como semejantes. Necesita romper y liquidar a aquellos grupos que podrían disputarle la conducción del nazismo. Entre ellos, al líder de la CSA, Ernst Röhm. Es así que en 1934 se produce la Noche de los Cuchillos Largos. Durante la Noche de los Cuchillos Largos, una serie de asesinatos políticos de entre 120 y 150 dirigentes y militantes del Partido Nacional Socialista y de la CSA, Hitler liquida la oposición interna para asegurar su posición. Así, por las noches, grupos armados de militantes nazis proceden a liquidar a algunos de sus compañeros que podrían disputar el mando de Hitler. Entre ellos, Ernst Röhm, cofundador y líder de la CSA, y también Kurt von Schleicher, el último canciller o primer ministro de Alemania antes de Hitler. Para asegurar el reordenamiento del aparato paramilitar y de las fuerzas de choque del nazismo, Hitler disuelve la CSA y sus miembros serán integrados en el grupo que él mismo ha creado, las SS, los grupos de protección. En agosto de 1934, Paul von Hindenburg, el presidente de Alemania, de la República de Weimar, el último presidente de la República de Weimar, muere. Tenía más de 80 años. Había propuesto absorber a Hitler, incorporarlo para gobernar y mantener un gabinete conservador. Pero Hitler, con los decretos de excepción, se había apropiado del poder. Hitler, de facto, gobernaba con poderes excepcionales a Alemania como una dictadura. El de facto se va a terminar de consolidar. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler envía un proyecto para unificar los dos cargos, el de presidente y el de canciller, en un solo cargo, Führer, caudillo o líder. Con la muerte de Hindenburg, Hitler se convierte en el Führer, ya no de la República de Weimar, sino del Tercer Reich, el tercer imperio alemán. Ese intento de algunas élites prusianas, de algunas élites militares prusianas, ahora incorporadas al aparato militar de Hitler, seducidas por este hombre que se presenta como un hombre de Estado, y no solo como un fanático, han sido incorporadas. Y por fin se ha dado el proyecto que ellas querían: liquidar la democracia y volver a un esquema imperial. Pero este esquema imperial será otro. No será el de la monarquía alemana. No será la dinastía de los Hohenzollern. Será otra cosa. Será un régimen extremo, excepcional, sui generis, capaz de llevar al mundo a la guerra más sangrienta y destructiva de la humanidad. Hitler ha llegado al poder y ahora seguirá la dictadura nazi. Y durante la dictadura nazi se conformará posiblemente el régimen más inhumano de la historia, que llevará al mundo a la guerra más sangrienta de la historia. Hitler, el personaje outsider, el hombre carismático de los discursos agresivos, que hablaba de eliminar los partidos políticos, de crear un nuevo orden, había llegado al poder. Y va a cambiar la historia del mundo para siempre. Se ha inaugurado la dictadura nazi. Espero que les haya gustado. Este es posiblemente uno de los videos más desmonetizables que he hecho en este canal. Pero bueno, muchas gracias si han visto hasta acá. Llevamos casi 3 horas hablando de esto. Espero que lo hayan disfrutado. De lo que se trató, y ese fue mi objetivo, fue hacer una narración histórica, un proceso de análisis que no solo hable de, oh, Hitler era un personaje que tenía estas ideas y llegó. No, hay que inscribir a Hitler en un contexto que permitió que eso ocurra, para también entender cuáles fueron las fuerzas que operaron, quiénes le abrieron la puerta en el caso de Hindenburg y los conservadores, qué pasó con las fuerzas que se podrían haber opuesto a Hitler, y también
sacarnos algunas ideas construidas que nos quedan, como la idea de que todos votaron a Hitler. No. De hecho, los nazis habían perdido votos. Podría haber sido otro escenario. Y esto no es para hacer historia contrafáctica, pero es para plantear que no era un proceso inevitable y que la dictadura que se va a construir, y es lo que sostiene Kershaw, lo que va a lograr es una aceptación coercionada. Los sectores que habían apoyado a la izquierda en el pasado, ahora van a considerar que tal vez no conviene mostrar sus simpatías. Que ahora hay que acatar. Hitler va a construir un apoyo popular. Y lo que va a lograr es callar a todo el sector. Todos aquellos que podían permanecer díscolos. Pero lo que es cierto es que ese proceso no fue natural, no fue automático, y tampoco se hizo con toda la mayoría de la población alemana. Hubo quienes se opusieron y fueron liquidados. Cuando hablamos de liquidados es que va a haber un exterminio de la oposición. Pero bueno, trabajaremos sobre esto posteriormente. Si les gustó este video y si les gusta lo que hace su servidor y quieren que pueda vivir de esto a pesar de la desmonetización casi obvia de este material, ¿qué pueden hacer? Primero, pónganle like a este video. Y si realmente les gustó, ha habido mucho trabajo detrás de esto, cuando termine, pueden dejar un comentario, dejar su opinión, su balance, su análisis del video y del ascenso de Hitler. Ya veremos cómo termina esto. Eventualmente. Pueden compartir esto en sus redes sociales, pueden evangelizar, pueden seguirme en el Profe Borda en Instagram o en Pablo Borda. Pueden suscribirse a este canal si no están suscritos. Pueden seguirme con el Profe Borda en TikTok también. Y si quieren apoyar este espacio para que uno pueda hablar de estos temas a pesar de las limitaciones, pueden hacerse miembros de este canal. Si se hacen miembros de este canal, pueden tener acceso a un material exclusivo, a algunos videos cuando hay algunas cuestiones problemáticas a resolver. Los vivos quedan ocultos, pero los pueden ver los miembros. También material de archivo de los primeros inicios de este canal. Pueden acceder a también información adelantada de cuáles serán los próximos contenidos, a emojis personalizados, incluso a símbolos. Si no, pueden hacer aportes a través del alias el Profe Borda, a través del PayPal el Profe Borda, o simple y llanamente transferencias, pueden hacer suscripciones pagas y asegurar que esto siga funcionando. Y así uno puede seguir dedicando tiempo. Como habrán notado, venimos con un ritmo de trabajo intenso. También si quieren apoyar este espacio pueden anotarse en los cursos de historia que voy a estar dictando. Voy a estar dictando en marzo un curso sobre la Revolución de Independencia en Argentina y otros procesos. Por lo demás, no olviden comentar, no olviden poner me gusta y muchas gracias por haber visto hasta acá. Si todo sale bien, la semana que viene vemos el ascenso de otro mostacho. Distinto, muy distinto. Pero bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá. Les mando un abrazo importante, grande a todos y sobre todo a aquellos que contribuyen a que esto siga funcionando y a que uno pueda dedicarse a esto. Porque uno hace esto porque ama la historia, además. Es no solo mi trabajo, es mi pasión. Así que muchas gracias por haber visto hasta acá y nos vemos la próxima. Muy buena semana y nos vemos el miércoles que viene para seguir hablando de cómo Europa se autodestruye. Estoy liquidadísimo. Pero bueno, muchas gracias por haber visto. Hasta la próxima.